Te doy la bienvenida a la segunda temporada de Tómatelo a la ligera, el video podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. Bienvenidos. Oye, ahora sí, rompiendo todo pronóstico, tal cual, ¿no? Estamos aquí por no sé cuántas veces llevamos ya en el 2025, año jubilar de la esperanza. Y sí, está otro episodio más de Tómatelo a la ligera, Rafa. Yo no lo había pensado, pero yo creo que es un milagro del jubileo. Es un milagro del jubileo porque con lo que grabamos 2025, creo que ya grabamos los episodios para 2026, 27, o sea, Ahí se acabó todo. contra Se todo acabó pronóstico, todo. pero bueno, también nos ha forzado un poco la situación de la iglesia en estos últimos días, ¿no? Sí, y el tono Y qué bueno, es del providencial. claro, y el tono del episodio pasado, pues a lo mejor sí era mucho más reflexivo, estamos un poco más serios de lo normal y así. Y bueno, ahora obviamente seguimos, bueno, yo sigo y creo que tú también, bueno, dolidos, entendiendo esto que, que acaba de pasar con el Papa Francisco fallecido, pero la verdad es que ahora sí hay unidad, ¿no? Ahora sí, todos estamos en sede vacante, no solo algunos, ¿no? Mosco, un amigo que tú también conoces, Ajá. ponía en un chat que tenemos, dice hashtag todos somos sede vacantista. Ahorita sí, Exacto. ahorita la sede de Pedro está vacante y pues esa es la postura de todos ahorita, sede vacante. Y la cosa es, pues bueno, también hay... ¿Viste Ah, la página del Vaticano? La página del Vaticano dice eso, ¿en qué sede vacante. sentido? Sí, te No, no vi, metes o a sea, tal vatican.va, cual, Vatican.va. ajá, A ver, métete y lo primero que te sale dice sede vacante. Apostólica Sedes Vacants. Y abajo viene Supreme Pontiffs. Ah, chis, ¿por qué lo tengo en inglés? Ah, mira. Que por cierto, es una buena fuente la página del Vaticano, vatican.va, porque allí se están publicando, por ejemplo, cosas interesantísimas, como el librito litúrgico de las exequias papales. Ándale. Entonces, para los que les gusta la liturgia, está increíble, porque está todo regulado, o sea, está todo previsto desde antes. Se publicó el testamento del El Papa testamento. Francisco, Ujú. se, se está publicando el todo. Entonces, ahora, Sí, de cara al conclave, también se publicarán allí cosas. Entonces, es una página que es bueno tenerla siempre entre las favoritas para estar al día de estas cosas. por favor, porque no manches. Y obviamente la idea, nosotros no somos vaticanistas ni expertos en cónclave ni nada, pero la idea sí es hablar un poco ahorita de en qué situación está y va a estar la iglesia estos próximos días, lo que sigue, etcétera, en este episodio. Pero no manches cómo han estado las portadas de los periódicos, ¿verdad? O sea, platicamos, por ejemplo, de las ediciones diferentes de los periódicos de Grupo Reforma. La portada ya está hablando sobre los conservadores versus los liberales y quién va a ser el próximo papa. Y dicen una cantidad de barbaridades citando también a disque expertos, ¿verdad? Sí, Etcétera, etcétera. Y luego ves o sea, la cantidad de medios seculares que obviamente uno pues no saben, ¿verdad? Y se aprovechan de desinformación o tienen información pues no adecuada, ¿verdad? O anticuada, porque se han ido reformando muchas de las cosas. El Papa Francisco mismo reformó algo de lo que está pasando ahora, ¿verdad? Y cómo va a ser la misa de funeral y este tiempo, etcétera, etcétera. Y qué horrible. O sea, ahí tenemos Vatican.va, ahí sí, la información de verdad. oye, hablando de esto de periódicos y de especulaciones, ¿sabes qué? Y pues es fruto de los tiempos en los que vivimos que me ha parecido, pues, o sea, nos dice mucho de la penetración que tiene el mundo de las apuestas ya en todas las realidades humanas. Yo te lo he llegado a compartir a ti a nivel personal, que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, ver entre mis alumnos universitarios el fenómeno
la adicción a las apuestas, la ludopatía. Es, Oye, tipo Polymarket, dices, ¿o qué? sí, es un tema muy serio que me preocupa mucho entre mis alumnos, pero pues está omnipresente, ¿no? En el mundo del fútbol, por ejemplo, que a mí me gusta tanto, me causa mucha repugnancia ver por el dinero de las apuestas, pues patrocina prácticamente todas las grandes ligas del mundo. Y Oye, y ahí ahora, están en las camisetas y los anuncios, los niños eh, es lo que están viendo, ¿ah? y ahora con este cónclave en puerta, el- los medios poniendo en sus portadas los, pues cómo están, cómo se llaman Sí, Polymarket, digamos, ¿cómo va? O sea, Polymarket es una cosa diferente, son sobre sucesos del mundo. ¿Cuándo va a ser el próximo cataclisma, la próxima pandemia, o temas de elecciones, o cuándo se va a caer por tercera vez Trump caminando, no sé qué? O sea, puras tonterías y unas cosas importantes. Acá el tema es que es sobre, digamos, quién va a ser el próximo papa. sí, Y pues diles a los que están escuchando, ¿qué pensamos los católicos de apuestas sobre el próximo papa? ¿O qué? No, ¿qué pensamos? sí, Que sí, está pero regulado desde hace cuántos siglos. O sea, es pena de ju- excomunión, ¿verdad? el ¿qué? ¿Apostar en ese tema? ¿O qué? Sí, pensé que eso ibas, güey, que eso ibas a decir. No, no, o Sí, sea, yo iba a que me parece muy sintomático de nuestros tiempos, que las apuestas están en todas partes, que también, pues ahora mucha gente, ay, ¿qué dicen las casas de apuestas de quién será el nuevo papa y tal? Me parece muy lamentable, pero, a ver, pero sí, aclara es lo de la excomunión. causa de excomunión, digamos, apostar desde hace varios siglos, el apostar por quién va a ser el próximo papa. ¿Es en serio? Es en serio. ¿Dónde leíste eso? Lo leí, lo dijo Taylor Marshall, entonces es verídico, 100%. No, No, ponte déjame te serio, digo. ponte serio. El, Déjame te digo. digo, no es porque no te crea, no, está interesante saberlo y leerlo. Pero, pero bueno, oye, un cónclave. ¿Viste la película que ganó Oscar a mejor guión adaptado en 2025 que se llamó así, Cónclave, precisamente? ¿Sabes? Sí, la vi hace como 2 meses que viajé a la Ciudad de México. Ah, ya lo platicamos, que en un episodio, la Pero viste en el avión, ¿no? tantos episodios que tenemos Ya de sé. platicando, aparte Espérate, de Tómate a la ligera en el bueno, esos 2025, güey. errorcitos. El otro día, cuando estaba muy reciente la muerte del Papa, en las múltiples entrevistas que atendí de radio y tal, una de las conductoras me dice, no, a media entrevista, ah, sí, es que, a ver, padre. Y luego dice, ay, no, perdón. Y le digo, no, tranquila, no se preocupe, estoy más o menos acostumbrado a que me digan así. Pero como tenemos el clericalismo tan metido que si alguien está hablando de esos temas, inmediatamente es como por default, ¿no? Y luego después Sí, se ríe, jajaja, y sí tienes finta, ¿eh? a los 2, 3 minutos vuelve, padre, no sé qué, y yo, a ver. De hecho, le dije, mira, a lo mejor eres profeta, no lo sé, Ah, podría ser. Pero, en fin, espera, Cónclave, ¿viste la película? sí, sí la vi. El, ¿La recomendarías a los que escuchan esto como para que se den una idea de lo que es un cónclave o no? Nah, pues la verdad no tiene nada que ver. O sea, por ejemplo, pon tú, aquí entre nos, si no nos hubiera escuchado nadie. O sea, yo antes, bueno, la vi simplemente porque estaba viajando, ¿ah? No hubiera ido al cine bueno, ni salió en el cine, ¿no? Yo fui al cine a verla. Tú sí, bueno, yo no hubiera ido. Yo vi muchas críticas de obispos y de gente católica que era lo peor en todo el sentido, ¿no? No me llamaba la atención por eso, pero lo dije, pues bueno, estamos viajando, está muy mal el Papa, tal, ok. Eh, Después de todo lo que había escuchado, que luego ves que eso ayuda para verlo con diferentes ojos, no se me hizo tan mal. O sea, es más, hasta se me hizo entretenida. Sí, a mí como Obviamente, entretenimiento me entretuvo, sí. sí, pero pues obviamente no, o sea, es lo que es Hollywood, ¿verdad? Y obviamente Hollywood. mil cosas no, ni siquiera pegadas a la verdad y todo el drama. Y el tema del plot twist al final, pues, o sea, tampoco se me hizo así como lo pintaron muchos de que, lo peor del mundo, o sea, las No, circunstancias tampoco. como estaba, o sea, obviamente, digo, no la recomiendo, a lo mejor así tal cual, como que véanla para que entiendan qué va a pasar estos días, pues no va, o sea, para Yo nada. tampoco les diría, si la ves vas a entender y es tu guía. No, no, yo tampoco. Yo la vez que la vi porque sí, me gusta cuando algo empieza a hacer ruido de estos temas, sé que por default muchas personas me van a preguntar. Y entre esos mis alumnos. Entonces dije, quiero tener de primera mano información como para saber qué decirles.
Y esa fue una de mis motivaciones principales para verla. A mí me entretuvo, se me hizo como cine entretenido, me entretuvo hora y media. Y Ujú. sí hubo un par de cosas que me parecieron no muy alejadas de la realidad. O sea, yo sí creo que al interno de la iglesia, pues hay distintas opiniones entre distintos cardenales sobre What? cómo debería What? dirigirse, sobre ¿Cómo cómo crees tendría que eso? ser dirigida la iglesia institucional. Y estoy seguro que esas tensiones se manifiestan tanto en las congregaciones generales antes del cónclave como dentro del cónclave. Entonces, en ese sentido, no tampoco creo que haya presentado algo absoluta y totalmente distorsionado. Sí creo que caricaturiza a los bandos allí presentes No, y obviamente, para mal y de forma muy negativa. Por ejemplo, súper. a un bando que podríamos llamarle tradicionalista, creo que es una caricatura lamentable Sí, lo y, destroza. y muy exagerada la que presenta la película, pero sí creo que puede haber pues disputas, tensiones, y eso creo que la película lo muestra muy bien. Sí, que fue de las cosas que, de las críticas más fuertes que escuché, ¿no? De gente, ¿no? Como Dios no está al centro, etcétera, y los momentos de oración y esto y todo como si fuera política. Bueno, pues la realidad es que somos personas, uno, y sí, estás hablando del gobierno de la iglesia y también de visiones de iglesia que algunos casos se contraponen o que hay diferencias pues, importantes y todo eso juega y no podemos tampoco hacernos como que no existe eso y que de repente se vuelven almas puras los cardenales que ahí están. Todo eso juega. El tema es que obviamente la película lo saca de contexto por porción completa y caricaturizado, como tú dices, ultra exagerado y con mil cosas que pues no son para nada. Y claro, pues sí, es Hollywood. Dios no está al centro y Y la el parte riesgo espiritual no está al centro, el Espíritu Santo. O sea, le falta demasiado, le obviamente. falta demasiado y pues el riesgo está en que muchas personas lo vean, que les falte formación y criterio y se queden con la idea de que así es exactamente, ¿no? Como suceden las cosas. Y pues sí, y sí, mucha gente se va a quedar con esa idea. Sí, y bueno, así hay otras películas. ¿Cómo se llama la más famosa? La de que escogen a uno, que escogen a uno que ni siquiera estaba ahí adentro. Se me fue una de las viejas, se me fue el nombre. Pero bueno, ya vi que No, tú no tienes sé. cara de que no te acuerdas. No, Oye, no. a ver, nada más para el otro tema. Nada más que no sé si siga vigente, porque luego ya ves que en el código del 1917 muchos de estos decretos, pues básicamente se abrogaron. Pero Ah, para empezar, ¿estaban desde el 17? no. En Gregorio XIV, en el 1591, en la bula papal Cogit Nos, o Cogit Nos, básicamente el tema de late sentencia para quienes estuvieran pues apostando sobre conclaves, básicamente, ¿no? ¿Qué año? 1591. Órale, después de Trento. Pues mira, independientemente si es excomunión todavía o no, no lo hagan. No, no es algo que, no es algo que un católico o incluso un no católico tendría que estar haciendo. O sea, de suyo yo diría, no apuesten a ninguna, Para empezar, para bueno, empezar una carnita asada o algo así, pero no en a las nada, portales. pero bueno, si es excomunión o no, no creo que sea recomendable, independientemente si sigue siendo válida esa sentencia de 1590 y tantos. Oye, a ver, dijiste ya congregaciones generales, dijimos hace ratito sede vacante, así, súper al grado, con lo que yo dije hace rato, aclarándolo, y no lo vamos a seguir aclarando, pero que quede súper claro, no somos vaticanistas, expertos ni nada, eh, mucho menos pues sí, en todo lo que estamos viviendo ahorita de lo que es sede vacante, ¿verdad? Protocolo de sede vacante. Para nada, ¿verdad? O sea, que quede súper claro. Oye, hay que decir, no somos expertos vaticanistas, pero también hay que asumir un poco de responsabilidad de decir, pues tendríamos la responsabilidad de estar más formados que el promedio. Que Pues no es sí, mucho que decir, ¿verdad? Pero ok, no, está no es bien. mucho, Si así pero hay está que, la vara, ok, no, a ver, acepto. yo soy un profesor universitario que enseña teología. Tú eres la cabeza de Bueno, una organización. tú sí tienes una No, varanta. pues tú eres una cabeza de una organización de medios católicos y eres padre sinodal. O sea, Ahora eso ya me pone la responsabilidad varanta. también hay que asumirla. No, O no, sea, no no me somos puedo lavar las expertos, manos. Lo no, o que sea, está diciendo es que no me disclaimer, puedo no lavar las somos manos. expertos vaticanistas, pero pues tendríamos que saber más que el promedio. De lo contrario, ¿para qué viene alguien a escuchar este episodio? O sea,
Tienes toda la boca. Bueno, sí, tienes razón. Tienes razón. Entonces, a Pero ver, ¿qué bueno, se, qué, qué sede vacante? ok, sede vacante es cuando la sede apostólica, la sede de Pedro, del sucesor de Pedro, queda vacante ya sea por renuncia del Papa, como fue el caso de Benedicto XVI en 2013, que el 28 de febrero de 2013 a las 8 p.m. tiempo de Roma quedó vacante la sede, o queda vacante porque fallece el Ujú. pontífice, como fue el 21 de abril de 2025 a las 7:35 de la mañana tiempo de Roma. Oye, Entonces, eso es una sede vacante. que luego desde ahí empiezan las cosas. Entonces, ¿qué? Cierra la iglesia tal cual, cierra todo, ¿qué pasa en este ínter? Y ahí es donde entra en vigor Universi Dominici Gregis, ¿verdad? Que fue promulgada por Juan Pablo II, Sí, que sí dice temas básicos, o sea, no se deben definir obviamente temas de, pues que son de dogmas, no se deben de canonizar, no debe haber canonizaciones, no debe de haber temas, digamos, relevantes sobre digamos, la iglesia, doctrina, etcétera, etcétera, pero sí hay, sí hay quien gobierna, ¿verdad? sí, sí. Y hay los mecanismos de quién está, de quién va, cómo va a ser todo este proceso, cómo van siguiendo las diferentes pautas, ¿no? Que al Oye, ratito llegaríamos a lo mejor yo, ahí a qué es una congregación general, ¿no? sí, yo creo que deberíamos poner en los show notes el Ujú. link para que puedan leer esta Constitución Apostólica, porque Órale, va, vale la pena. buena idea. El, lo ponemos en los show notes. Déjame nomás decirte el título completo de este documento, ¿no? ¿Ya? Dice, Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la vacante de la sede apostólica y la elección del Romano Pontífice. Ujú. Ahora, esta fue originalmente promulgada el 22 de febrero de 1996, pero, dice aquí también, actualizada según las modificaciones introducidas por el Sumo Pontífice Benedicto XVI con la Carta Apostólica en forma de motu proprio, normas no nulas del 22 de febrero de 2013. O sea, la actualizó, pero ojo con la fecha, ¿eh? Sí, justo La antes. actualiza el 22 de febrero de 2013 a 6 días de dejar formalmente la sede de Pedro, pero ya se sabía, o sea, él lo anunció el 11 de febrero, si no me equivoco, en aquella reunión con cardenales, dijo, el 28 de febrero a las 8 de la noche, tiempo Roma, quedará vacante la sede. Bueno, el 22 de febrero, cuando todavía en ejercicio de sus funciones y potestad como sucesor de Pedro, eh, modificó las normas para la sede vacante y para la elección de Romano Pontífice, digamos que actualizó el documento original de Juan Pablo II. Entonces, un detalle ahí interesante. Sí, súper interesante eso que digo, yo no tengo ahí el dato de qué cosas fueron las que se modificaron, pero eso sería otro análisis súper interesante, ¿no? En el link que les vamos a dejar de las show notes, es un enlace a la página del Vaticano. Puede uno consultar el PDF original de la versión del 96 y luego viene ya la versión con la del 2013, con algunas de las modificaciones que hizo Benedicto XVI. Oye, a ver, y entonces, este Inter en el que estamos, sede vacante, no hay nadie que gobierne la iglesia. No, Sí pues la sí, hay. sí hay, sí A hay. ver, ¿qué tal si hablamos para empezar? O sea, hay como que cinco, bueno, al final es una, pero digamos hay cinco pues, roles o puestos o como se diga, no son puestos per se, son roles, digamos, a veces de un grupo, a veces en nombre, digo, recaen en una persona que están a cargo del gobierno durante la sede de Canta. Empezando con el colegio cardenalicio, ¿no? Sí. Que la iglesia básicamente queda a cargo del colegio de cardenales, ¿no? La iglesia no es que quede sin rumbo y sin dirección. Vamos, estamos hablando de cuestiones de la jerarquía y, porque bueno, tú vas a tu parroquia y sigue habiendo misa, el padre sigue confesando, sigue habiendo sacramentos. El, pero sí es bueno saberlo, ¿no? O sea, cuando la sede queda vacante, pues aquellas decisiones que son potestad del sumo pontífice no las toma nadie, ni el colegio de cardenales. O sea, por ejemplo, la curia vaticana, que es como este organismo que el Papa nombra para que le ayude en el gobierno de la iglesia y que tiene dicasterios y que tiene cabezas de dicasterio, pues las cabezas de dicasterio sí quedan, digamos,
pierden su trabajo. Eso es súper importante, ¿no? Porque hay un cese de todos los cargos, ¿verdad? O sea, todos los altos cargos, Sí, sí, que son los de hecho, sí, prefectos, los prefectos excepto de el dicasterio. sustituto, ¿verdad? Excepto el sustituto, que es Piña Parra, ¿verdad? Que bueno, otra historia. Peña, Peña Pero Parra. tal cual, nada más tienen que hacer un reporte, preparan un informe sobre la situación de su dicasterio. ¿Por qué? Porque se va a ver en las reuniones de los cardenales Se va a después, usar, ¿verdad? sí. Pero entonces hay que decir esto, por ejemplo, por poner un caso, el dicasterio para la doctrina de la fe, prefecto Víctor Manuel Fernández. Cuando la sede quedó vacante el 21 de abril, ya no es el prefecto. Pero, oye, ¿y los casos? Pues si tenían por ahí un documento muy importante por salir y de esos que requiere de la firma del Papa, de la aprobación explícita del Papa, nada, se cancela, se pone en pausa todo eso. Pero su labor ordinaria, digamos, sus cosas del día a día, que siguen investigando por allí alguna cosa, eso sigue, porque no Pero se cancela. el dicasterio, Y no él. el Súper dicasterio importante eso. sigue trabajando con el secretario, el subsecretario, los oficiales. Los dicasterios siguen con su labor ordinaria en la medida que no sean cuestiones que necesitaban de la aprobación expresa del Papa, ¿no? Sí, Y así y la más o menos, razón, pero la razón es precisamente eso, lo que acabo de decir. O sea, es porque la potestad de los prefectos viene del Papa, ¿verdad? Entonces ya no viene del está, Papa. es una delegación de la autoridad del Papa Es hacia que los prefectos que pues exacto. no hay en este Y inter. eso es bueno saberlo y decirlo, porque luego hay muchas personas que no entienden qué es la curia vaticana. La Es curia para ayudar. vaticana, Lo la hemos curia platicado varias vaticana, veces, pero bueno, la curia es de alguna manera una extensión del Papa y que el Papa tiene que le total ayuda en potestad, el gobierno. sí, y es una extensión de su potestad para gobernar. Entonces, el Papa tiene total poder para designar a quien quiera para la curia o para algún puesto de la curia porque es una extensión de su autoridad para ayudarse en el gobierno de la iglesia. De ahí que cuando nombra a alguien, ¿cómo? ¿Por qué no puede nombrar a alguien así para tal puesto? Sí, claro que puede. Esa es una extensión de su potestad para gobernar la iglesia. Pero Exacto. justo como es una extensión de la potestad del Papa para gobernar la iglesia, cuando el Papa muere o deja la sede vacante por renuncia, esa extensión de esa potestad ya no existe. Entonces, las cabezas de los dicasterios no son más la cabeza del dicasterio. Sí. Interesante eso, ¿no? Ujú. Entiendo que también hay otra excepción por ahí, que no sé si es necesariamente un dicasterio, de hecho no es un dicasterio, pero creo que el que es cabeza de la penitenciaría apostólica sigue en su Mm. puesto. Sí, que El, no es, sí, el, el y el limosnero del Papa, limosnero, ¿no? sí. No es lo mismo la penitenciaría apostólica y el limosnero. Según yo son cosas diferentes. Ah, según yo era El, lo mismo. entonces, Ya ven, para que vean qué tan experto soy. hay ciertas cuestiones que, pues, que por su naturaleza tienen que seguir operando y requieren de allí de una cabeza, ¿no? Pero, pero interesante saber que en este momento, mientras no hay nuevo papa, pues los dicasterios, el de la doctrina de la fe, el de la evangelización, el de los obispos, tal, no tienen como tal un jefe. Sí, y eso es súper importante porque platicamos, ahorita la iglesia queda en manos del colegio de cardenales, pero que está guiado tal cual por el cardenal decano, que está súper interesante que ahora el cardenal decano tiene 91 años, es el cardenal rey. O sea, Sí, no puede votar, ¿verdad? Pero él es el que no, está a cargo del colegio, o sea, no va a entrar al cónclave ni siquiera. él es el decano del colegio cardenalicio, pero no puede votar en el conclave porque tiene más de 80 años. Sí, interesante ese tema, ¿no? O Yo, sea, la verdad es que te mentiría si te digo que me acuerdo quién era el decano cuando, cuando fue la renuncia de Benedicto y la elección de Francisco. No me acuerdo quién era. Me acuerdo que cuando falleció Juan Pablo II, San Juan Pablo II, si no me equivoco, el decano era Ratzinger, el decano del Colegio Cardenalicio, y creo que por eso Ratzinger preside la misa funeral de San Juan Pablo II y predica aquella homilía majestuosa, fabulosa, y porque entiendo que es potestad o es responsabilidad del cardenal decano presidir esa misa, la misa funeral del Papa.
Pero Sí, bueno, sí, oye, y sí fue el decano, Ratzinger, cuando Ratzinger murió Juan cuando Juan Pablo Pablo II, ¿y II. quién sería el decano cuando Benedicto Adivina, dejó? alguien muy ligado a Juan Pablo II Sodano. exacto, que pues bueno, ya digamos, tiene muchos trapitos al aire. Cardenal Sodano, claro. Y ahora, ¿qué significa que el colegio cardenalicio gobierne la iglesia? Bueno, n- no van a ser actos de gobierno como que corresponden únicamente a la figura del romano pontífice, como por ejemplo, el Papa nombra obispos, ¿no? El colegio cardenalicio no va a nombrar nuevos obispos. De hecho, No, chequé el otro día, el último nombramiento que el Papa hizo fue como, creo que por allí del miércoles de la semana antes de morir, en la Semana Santa, de hecho, nombró un obispo para Madagascar. Creo que es el último nombramiento de un obispo que hizo el Papa oye, Francisco. imagínate, porque pasó muchas veces, ¿no? De que estábamos en noviembre o en octubre y pues alguna cosa y luego nos damos cuenta de que hace 2, 3 meses había firmado no sé qué con la doctrina de la fe o alguna carta de que era así como que súper reveladora o algo. Imagínate que, o sea, ¿qué pasarías? Yo creo que estaría súper extraño y pondría muchas cosas en entredicho. Que Pues ahorita que, sale una carta que Tucho saque, el cardenal Tucho saque una carta de que esto lo firmó la semana pasada y cambia mil cosas, ¿no? Sería que está bien raro, pero ¿no? no sé cómo, eso seguramente está previsto en las normas y en los decretos. Sí, digo, Seguramente pero está, estás pero de acuerdo que se prestaría a suspicacias, ¿no? sí, pero aquí es donde sale justo el disclaimer de no somos expertos, aunque sepamos más que el promedio. Porque no es raro, como tú dices, que haya documentos que se firman y se publican semanas después. Entonces, supongo que está normado el qué sucede en un caso así cuando el Papa fallece. Eh, yo pensaría que si se firmó, pero no se publicó, no se tendría que publicar. Es mi intuición, aunque me interesaría saber cuál es la versión no oficial, ¿verdad? De qué pasa en esos casos. Estaría Pero entonces, interesante. el Colegio de Cardenales gobierna cosas más del día, urgentes durante la sede vacante, pero no hace actos que son potestad única del Papa, ¿no? No nombra nuevos obispos, Exacto. no, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? No convoca concilios, no canoniza, no proclama dogmas, no cambia doctrina, ¿verdad? No canoniza, claro. Oye, había una canonización Súper importante, en súper puerta importante. muy esperada, la de Carlo Acutis. Tendrá que Y, esperar. y se Todavía sigue siendo pospone, muy ¿no? esperada. Sí, sí, seguirá siendo esperada. ¿Sabes qué? Hablando de cosas que suceden cuando la sede queda vacante, Va a durar 3 horas este episodio. ¿Cómo en el vamos? caso que hubiera, en el caso que hubiera un concilio, por ejemplo, en curso, Ha convocado por el pasado, Papa y tal, ha y de pasado, ha pronto pasado. el Papa fallece, el concilio inmediatamente eh, Se queda como en disuelve. pausa. En el Concilio Vaticano II sucedió. Ujú. En el Concilio Vaticano II, que fue convocado por San Juan XXIII, eh, Y San luego Juan Pablo XXIII, VI lo tuvo que volver a convocar, pero se siguió llamando el mismo, o sea, fue el mismo, ¿no? Pero sí o sea, tuvo que es que volver a entiendo, convocar, ¿no? entiendo que fue como, no se disolvió, se puso como pues en Ah, pausa. según yo sí tenía que ser disuelto. Pues, o sea, más bien Porque se según yo pasó disuelve, también con uno de los de Florencia o sí, o con sea, algo se así. disuelve en el sentido de que ya, en cuanto se anuncia que el Papa muere, ya no puede seguir habiendo congregaciones, ya no puede seguir habiendo discusión. Ujú. Pero eh, el cónclave fue relativamente pronto y se le preguntó al nuevo Papa qué quería hacer, si quería Claro, que pudiera aquello, no haberlo seguido, ¿verdad? sí, podría haber dicho que se termine, ¿no? Y Pablo VI dijo, no, que continúe. En ese sentido, por eso no es como que entiendo que no es como que se disolvió y se reconvocó, ¿no? Sí. Porque entonces Oye, a sería a ver, lo mejor el Concilio Vaticano III. exacto, exacto. Digo, Pero no habría conclusión en dado caso del segundo, pero a ver, sí, después también se habla mucho del camarlengo, que de hecho tiene ligas con México, en particular con Monterrey, que yo sepa, no sé si también con Guadalajara no y sabía bueno, eso, ¿por qué? y con Dallas, pues por él fue legionario y él vivió en O Monterrey y sea, estaba sé encargado que ahí es de varios, americano, sé que es americano, no sabía no, que había vivido en Monterrey. no, es irlandés. ¿Es irlandés? El cardenal Farrell es irlandés, Ah, legionario, que estuvo en Monterrey. De hecho, fue de la Universidad de la UDEM, de la Universidad de Monterrey. Él está ahí muy involucrado en algunas cosas también, como que capellán de algunas cosas, etcétera.
y él pues habla perfecto español, digo, Oye, no te pero espera, cuesta. Kevin Farrell no era obispo de una diócesis norteamericana. Es que después dejó a los legionarios, ¿verdad? Se encardinó en Washington, fue roomie 6 años de tu cardenal, bueno, del cardenal McCarrick, y después fue nombrado, él ordenó obispo, y luego fue obispo acá en Dallas. O sea, de aquí él se fue, aquí fue cardenal, y de aquí de Dallas, de aquí se Eso, fue allá, y tiene un chorro de o sea, también está en la rota romana, o sea, es como que uno yo de los recordaba eso, jueces que había sido relevantes, obispo en Dallas. prefecto. Sí, 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 Fue aquí hay mil prefecto cosas que tienen su nombre. fue prefecto del Es, dicasterio es, para la familia. bueno, hasta antier, bueno, hasta antes de que muriera Francisco, prefecto para el dicasterio para la familia de los laicos. Y aparte, Camarlengo, tenía como 4 o 5 cachuchas. Ya. Ah, Y él al final es quien asume la jefatura del Estado, digamos, del Estado de la Ciudad del Vaticano, que se encarga, bueno, de los intereses temporales, porque hay cosas administrativas, hay que pagarle a todos los empleados, ¿verdad? Hay sí. que cuidar las fronteras, digamos, del Vaticano, ¿verdad? O sea, la policía vaticana está a sus órdenes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El camarlengo, pues, asume un rol, pues, muy importante. Lo veíamos desde el lunes, como él es el que No, sella bueno, la, pues la es recámara, o que cómo se de dice, entrada su primera obligación, la hora del Papa, ¿verdad? La hora de la muerte, pri- ¿verdad? si Lo la declara primera muerto. obligación es constatar Ujú. la muerte del Papa y luego dar el aviso, Sí. hacer el aviso oficial y luego hacer como la publicación oficial de que tiene que estar él, tiene que estar un médico, tiene que haber otros cardenales allí presentes, tiene que haber otro personal allí, y se redacta y se publica la hora de la muerte, la causa de la muerte, y luego pues inaugura este periodo Sede del vacante. el cuerpo, los restos mortales en la capilla papal y luego en Ah, la ujú. basílica y tal. O sea, el camarlengo es el responsable de sellar las habitaciones del Papa, un montón de cosas. Sí, 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 es una figura central en el periodo de la sede vacante. sí. Pero Y también está el maestro de ceremonias pontificias, que fue de hecho el que leyó su última, ahora el del Papa Francisco, si te acuerdas, viste el domingo, hijo, cómo se veía bien mal, ¿no? Que tú nos dio unas palabras el y domingo de tal, y él, Pascua, sí, él fue el que leyó, o sea, el maestro de ceremonias fue el que leyó tal cual el mensaje del Papa, que estuvo súper fuerte hablando aún del aborto, ¿verdad? Y la eutanasia y de contra la guerra. Él es el que va a estar encargado de básicamente todos los ritos, incluyendo pues todo lo que está haciendo ahorita, preparando el funeral, bueno, desde la velada, ¿verdad? sí. Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, son puestos con mucho trabajo para estos días, ¿no? Pero para cerrar quizá el tema del gobierno de la iglesia en el periodo de sede vacante, pues ya decíamos, el colegio cardenalicio no puede tomar decisiones que le competen únicamente al Papa, pero eso no significa que, pues, asuntos que sí pueden ellos dirigir y para digamos, el funcionamiento de asuntos, sobre todo urgentes, pues ellos tienen la potestad del colegio cardenalicio y se hacen congregaciones generales y congregaciones particulares para esos fines. Oye, sí, Entonces, pero nada más faltó alguien súper importante, porque dijimos, todos los prefectos dejan, pero el que queda, digamos, el sustituto, que es Edgar Peñaparra, ¿verdad? Él es el cargo más alto que sigue tal cual vigente, porque es como el ministro de Asuntos Interiores y que es el enlace con el cardenal decano, si es que está dentro el cardenal decano, que en este caso no va a estar ni siquiera dentro en el conclave, y tampoco el sustituto tampoco es cardenal, es arzobispo, entonces no sé cómo va a funcionar esto, pero Peña Parra, o sea, Parolín, que es el jefe, el secretario de Estado, él ahorita es un cardenal más, ¿verdad? Y Peña Parra es el que, pues digamos, en muchos de los temas está al tanto. Y algo súper interesante, nada más para esta parte, ahora sí cerrar la parte de la Guardia Suiza, que ya sabes que pues normalmente es pues, tema del Papa, ¿no? O sea, acá protege al colegio de cardenales. O sea, ya que protege a la Santa Sede y ahora pues sede vacante, pues está protegiendo al, al colegio de cardenales. Y sí, bueno, sí, ya hay mil cosas interesantes que tienen que ver si se mete uno a ver todo lo que tiene que ver con cómo se maneja o cómo se pudiera manejar la Guardia Suiza, lo que le toca, etcétera, sí, pero etcétera. bueno, Y es todo un rollote. ya, sí. Oye,
Y bueno, entonces decías, a ver, desde el martes en la mañana, o sea, Papa falleció el lunes, el martes en la mañana empieza la primera congregación general y también hubo una en la tarde. Pero a ver, ¿qué es una congregación general y por qué esta es diferente a luego las congregaciones generales después de las del funeral? Sí, las congregaciones generales son reuniones en las que puede participar cualquier cardenal, Que esté en Roma. que sí, o que vaya llegando, los que van llegando Ujú. se Sí, van por eso, incluyendo, ¿no? en ese momento. Ujú. Por eso yo decía, como condición de posibilidad, cualquier cardenal participa. Y solo para tener el dato, en este momento en la iglesia hay 252 cardenales vivos. Entonces, en teoría ese sería el número máximo que podría tener una congregación general, ¿no? Y allí no importa la edad, que es un factor decisivo para los que pueden votar o no en un conclave. Aquí no. En las congregaciones generales, cualquiera de los 252 cardenales puede tomar parte porque pues se trata de dirigir a la iglesia en estos días y Bueno, pues los una temas buena... prácticos, para empezar. Sí, Ahorita son puros temas prácticos. no temas prácticos, pero entiendo que las congregaciones generales también pues van discutiendo sobre el estado de la iglesia. Sí, Eh, pero según yo eso pasa hasta después del funeral. Ahorita pero es apenas que, están llegando, ahorita porque apenas se fijaron de que cuándo va a ser el funeral, cuándo va a ser esto, sí, el o sea, colegio están en eso. cardenalicio define la fecha exacta del funeral, que está estipulado un periodo, dice, entre 4 y 6 días. Esto está estipulado en el documento que mencionábamos al inicio, la Constitución Apostólica que hizo Juan Pablo II y que luego reformó Benedicto XVI. Dice, entre 4 y 6 días después de que fallece, el Papa tiene que hacer el Funeral. funeral y luego el cónclave tiene que iniciar entre 15 y 20 días después. Pero también dice este documento que es potestad de los cardenales, pues determinar que puede ser un poco antes de los 15 días o un poco después de los 20 días el inicio, según las circunstancias. Entonces ellos deciden, la fecha del funeral, tal, la fecha de inicio del cónclave, tal, eh, van a decidir eso. Aunque entiendo que son esas las cosas más propias de la congregación general y que hay unas congregaciones particulares que son muchos menos, de hecho son el, el, el camarlengo y tres cardenales más que por sorteo se eligen y que rotan no sé si cada 3 días. Esos son los que van en asuntos del día a día, como muy, muy ordinarios. La congregación particular es la que va Claro. decidiendo eso. Sí, de temas muy, muy prácticos. Y ahorita mientras llegan, está súper interesante como desde ya empiezan las cosas, ¿no? O sea, tal cual, parece que ya hay hasta obispo, bueno, ya hay hasta obispos, ¿verdad? Pero obviamente, ¿por qué empezaron las congregaciones generales un día antes? ¿Qué ocultan? ¿Qué quieren lograr? ¿Quieren mover las cosas de aquí para allá? Siempre en Pero las ¿quién congregaciones dice eso? O generales, sea, nada, pues acá en Estados Unidos, medios, obispos, etcétera, ¿no? Youtuberos, etcétera, etcétera. bueno, Y, pero siempre ha sido así. exacto, esa es la cosa. En Roma de suyo hay un montón de cardenales todo el tiempo. Entonces, No, y unos viajaron el mismo lunes, ¿verdad? Y llegaron a la madrugada. O sea, yo supe de, sí, pues bueno, de varios, ¿verdad? Que sí, estaban pues viajando. imagínate, todos los cardenales europeos llegan en 2 horas, o sea, Claro, exacto, exacto. Sí, el que más, bueno, yo supe de unos que estaban ahí esperándolos después de la medianoche del lunes, de Inglaterra, de otros lugares, pero sí, o sea, están ahí y empiezan porque son los temas prácticos, como que parece que al principio es un proceso así y luego, desde ahí es donde empiezan, ahora sí, como decíamos hace rato, somos humanos y una parte importante, ya por primera vez están todos los cardenales o van estando todos, empiezan a conocerse, a comer juntos, a echarse el café en los recesos que hay, tal, empiezan pues ahí a echar el ojo a los demás, a ver tal, y ahora sí. sí ya en las que empiecen, digamos, el lunes, que el funeral va a ser el sábado, ¿verdad? Empiezan el lunes y ahí sí ya empiezan Pero a algunos aún de los viejos. hay que decir fechas porque tú estás asumiendo muchas El cosas. sábado, no, pues Sábado bueno, el funeral, 26 de abril. el sábado 26 de abril va a ser el funeral del Papa Francisco O sea, y estás asumiendo después, que esto se va a publicar antes de ese sábado. sí, claro, si no, pues Ah, estamos a martes, ya, si no, esto ya va a quedar caduco. El tema es, digo, no va a salir con el otro episodio, pero el tema es que del funeral, ya empiezan ahora sí, y ahí es donde muchos de los cardenales, digamos, viejos, que ya no van a entrar al cónclave, pues, pues algunos predican, algunos hablan, tienen hasta 7 minutos de hablar, se turnan, así como era en el sínodo, como ujú. se tal, y turnos, y pasan, y pues hablan de la visión o de lo que se debe buscar, y que eso fue lo que en el
pasado, platicamos en el episodio pasado, en el cónclave pasado, digamos, en las congregaciones generales, antes del cónclave pasado, se hablaba de que la iglesia necesitaba a alguien que se tomara en serio la reforma de la curia para limpiar muchos temas, para que alguien que le entrara a los temas financieros, de escándalos financieros y ¿Y, sexuales. y Entonces sabes ahí es quién donde habló? empiezan a salir todos estos temas, ¿no? O sea, hablan mucho de los cardenales y uno de los que trascendió, que pues digamos que su mensaje llegó mucho, fue el entonces cardenal Bergoglio, que justo en la mañana leía partes de aquella participación que tuvo en las congregaciones generales Sí, y porque esas donde sí se hablaba, publican todas, ¿verdad? O sea, esas sí se publican todas, ¿verdad? no ¿O no? sé, no sé la verdad si se publican todas, yo lo leí en un libro, en el libro de Máximo Borghesi, justo en el Ah, ya. de Catholic Catholic Discordance. Discordance. ¿Cómo se llamó en español? Tiene una traducción al español, no me acuerdo. Algo Un, del conservadurismo americano, no sé qué. un gran libro. Y el cardenal Bergoglio entonces hablaba de necesitamos una iglesia con parresía para salir y usó una figura bien interesante. Dice, el Señor en el Apocalipsis nos dice que está a la puerta y llama para que lo dejemos entrar. Dice, me da la impresión que ahora lo que nos hace es tocar la puerta para que lo dejemos salir. Y, y, y esta participación al parecer pues encontró eco en muchos cardenales, al grado que, bueno, pues fue elegido, ¿no? Fue electo. Sí. Pero entonces, bueno, las congregaciones, el, según yo Todos no los varían, cardenales están. sí, pero según yo no varían antes o después del funeral en cuanto a quién puede estar. No, Están no, todos. no encuentro a quien pueda, pero pues van llegando. Entonces al principio, pues temas prácticos, decisiones que hay que tomarse y simplemente se empiezan a conocer. Normalmente no empiezan ya a hablar porque pues ahorita hay menos de la mitad, ¿verdad? O sea, ayer, bueno, no me acuerdo, estos días iniciales, lunes, martes, pues, todavía había menos de 100, ¿verdad? O sea, ni siquiera, Sí, creo que había como 80, 90 los sí, primeros, para sí. el martes. Y empiezan, como tú decías, se designan a dos prelados que no necesariamente son cardenales, digamos, pues se les elige por su eminencia en sabiduría, en doctrina, etcétera, para que hagan llegar a los cardenales una predicación, por decirlo así, que les ayude a iluminar su futura decisión. Recuerdo que cuando el cónclave que vino después de la renuncia de Benedicto XVI y que eventualmente eligió a Francisco, uno de los que predicó en esas congregaciones generales fue Canta la Mesa, O sea, que ahora es cardenal. que ahora es cardenal, ya pasado de edad, pero que pues fue mucho tiempo, hasta recientemente, el predicador del Papa, ¿verdad? De El Benedicto predicador de la Casa Pontificia y luego desde tiempos pues, de de Juan Pablo Francisco. II, si no me Bueno, equivoco. sí, desde el final, según yo. Desde el final del pontificado de Juan Pablo II, luego todo el pontificado de Benedicto y los primeros años Casi todo de bueno, Francisco claro, también. no los primeros años, no, casi todo el pontificado de Francisco, Sí, sí. sí, sí. Y Francisco lo nombra cardenal. Al padre canta la mesa. Bueno, vamos a ver quién predicará en esta ocasión, quiénes serán los dos elegidos para predicar en una predicación que tiene como propósito justo ayudar, a iluminar la mente, la conciencia para que los cardenales, o sea, se les asigna a estas dos personas que digan, mira, este es el estado de la iglesia y esto es lo que creemos que la iglesia necesita, ¿no? Y, Siempre será interesante saber quiénes van a ser encargados de tener esa tarea. oye, y medio relacionado a esto, así como dices, o sea, aparte de por qué ahora, si ya no son los tiempos de antes, por qué va a empezar el cónclave hasta 15 o 20 días después y ya no es como antes, que se tardaban, y si te acuerdas, hubo quejas con, pues no me acuerdo, alguno de los Pío o 12 o tal, de que unos de los gringos no llegaron, y los gringos eran los que fondeaban, pues lo que tenían lanas para fondear el cónclave, y pues no llegaron y tal, y estaban molestos, lo que sea, y ahora pues ya no es lo mismo, en un avión cualquiera puede estar en máximo 2 días en el Vaticano. Parte del tema es precisamente, como dices, saber el estado de la iglesia, ¿verdad? Y también evitar, como quien dice, la emoción inmediata después de la muerte del Papa, o sea, que tengan cabeza fría, que tengan los datos, que se conozcan, Y, que, y- que y, estén en este tema, aparte de, obviamente, de luto, que sí, que en claro, este eso, momento sobre está, ¿no? todo esto último, ¿no? Yo creo que esta norma que está muy clara en la Constitución Apostólica de que el cónclave empezará entre 15 días después del fallecimiento del Papa, es en primer lugar
para dejar un espacio adecuado de luto y de oración para llevar a cabo en tiempo y forma los Bueno, funerales. cuando En, pri- muere, pero en pues bueno, primer lugar para eso, Benedicto ¿no? sí lo adelantó, ¿va? O sea, Benedicto sí fue 12 días, Sí, pero porque porque era diferente. no, y es potestad del Colegio Cardenalicio Ah, cuando bueno, dice, pero a él ver, como papa, digo. O sea, él presentó su renuncia y avisó cuándo, y después de la renuncia, o sea, él avisó antes, ¿verdad? Después de la renuncia fueron 12 días, no fueron los 15 días a 20 que dice la ley. sí, pero es que eso está en potestad del Colegio Cardenalicio definirlo. O sea, eso no lo definió Benedicto. El Colegio Cardenalicio sabe que tiene que ser entre 15 y 20 días, pero también el documento de la Constitución Apostólica dice, si están ya presentes eh, todos los Eso, cardenales eso fue, electores, si están ya todos los electores, el colegio puede decir, pues nada obsta para que iniciemos aunque no hayan transcurrido 15 días. exacto. Y eso fue el Pero caso, ¿va? Como hubo fue el caso, tiempo exacto. que Pero, avisó y fue renuncia a otra cosa, pero ¿no? por ejemplo, si de pronto dices, oye, no, van 12 días, pero faltan de llegar 3 y avisaron que van a llegar, los tienes que esperar. El- es una decisión que el Colegio Cardenalicio toma cuando ya están presentes todos los electores. Y a lo mejor aquí podemos dar el salto de distinguir entre cardenales y cardenales electores, ¿no? Vale. ¿Qué se necesita? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dijiste O sea, cuántos había? ¿200 en, qué? ¿Cardenales en general? en el mundo hoy hay 252 cardenales vivos y electores son 135 de esos 252. Y eso estás diciendo de la página Vatican.va, no de Reforma ni de tantos otros periódicos que Sí, están diciendo alguien dijo 138. 138, no sé de dónde salió ese número. Yo estoy checando una Lo página, oficial, a la fuente, ¿no? ¿O una no? página que es ¿O no? de Vatican.va, Ajá. Ah, bueno. precisamente, Ok. tiene una liga, y podemos poner esto en los show notes, que se llama el Colegio Cardenalicio, y dentro de las opciones Ahí que es te da, donde pueden hacer sus apuestas también, oigan. no, no. ¿Sabes que está muy interesante? En esta sección de la página del Colegio Cardenalicio, te da notas históricas, te explica el derecho canónico respecto a los cardenales, te dice que es un consistorio, luego te da notas biográficas de los cardenales, te da estadísticas y tiene un apartado que se llama Dashboard Colegio Cardenalicio y le aprietas y te salen como números. Bien interesante. Tú te da un mapa Mm, del mundo y tú vas y te colocas sobre un país y te aparece cuántos cardenales hay de ese país y cuántos de esos son electores. sí, lo lanzaron el Entonces, año pasado apenas esa página. eso está bien interesante. Mira, por ejemplo, para darles un dato a los que nos escuchan, de México, que una buena parte de nuestra audiencia es de México, ¿no? A ver, ¿tú sabes cuántos cardenales tiene México al día de hoy vivos? Vivos, pues han de ser, o sea, sé que lectores, según yo, son nada más 2 o 3, Electores son dos, pero, pero ¿cuántos pero cardenales vivos vivos hay? serán 6, 7, pues no sé, 6 o 7. Son 6. Mm. Son 6 cardenales vivos, electores de esos únicamente 2, pero los 6 podrían ir a Roma a las congregaciones generales antes del Sí. cónclave. Ujú. Solo para, ya que mencionamos, a ver de los 6, ¿cuántos nombres te acuerdas? Bueno, pues tú tienes dos ahí en Guadalajara, ¿verdad? Para empezar. Y también está el cardenal Norberto, también Sí, está el cardenal, bueno, obviamente Aguiar, y sí, también está, ¿cómo se llama el de Morelia? exactamente. Se me fue el nombre de este. Y Alberto Suárez Cinta. ándale, tenía su de esta así en la cara. Y me falta uno, el que Sí, está, ¿no es Barragán? no, él ya falleció. Vaya, falleció Barragán, pero es otro que estaba, no, pues ¿quién es? Felipe Arismendi. Ah, claro, de Chiapas. Bueno, que estaba, Sí, era el de estuvo, Chiapas estuvo también. en, estuvo en, sí, en Chiapas. En Tuxtla, ¿no? Bueno, en Entonces, San Cristóbal, perdón. ya que, bueno, San Cristóbal de Chiapas, sí, ya que dijimos los nombres de los mexicanos, de esos 6, solamente 2 son cardenales electores. Es decir, pueden entrar a votar en el cónclave. ¿Y qué hace la diferencia entre un cardenal elector y no? Que antes de que la sede quede vacante, mm, no hayas cumplido 80 años. O sea, Que eso es importante, ¿no? Porque hay varios que apenas la liberaron en la vez pasada, ¿verdad? pues sí, me acuerdo cuando Benedicto renunció, la sede quedó vacante el 28 de febrero
del 2013 y, por ejemplo, el cardenal Sandoval, que ya no era arzobispo de Guadalajara, ya era el emérito de Guadalajara, cumplía 80 años el 20, él no sé si cumpleaños el 26 de marzo o el 28 de marzo, algo así. La libró. Llegó a un mes, por ejemplo, de no poder entrar al conclave. Ya encontré la Entonces, página. en- entonces, los dos cardenales electores que tiene México para este conclave son el cardenal Carlos Aguiarretes, que es arzobispo primado de México y que fue nombrado cardenal por el Papa Francisco. Que es Y muy el otro cercano. es pues sí, muy cercano, fue presidente de CELAM, trabajó en muchas cosas de mucho Bueno, y tiempo. fue presidente delegado ahora del sínodo también. Fue el relator también, ¿no? En No, algún, delegado. Ah, bueno, a lo mejor de alguno. Pues se supone que en Aparecida estaba muy cercano con Bergoglio, ¿no? estaba muy cercano y no era cardenal todavía en Aparecida ni de No. lejos. Ujú. Pero bueno, y el otro elector mexicano es José Francisco Robles Ortega, el actual También. arzobispo de Guadalajara, y que es interesante, será su segundo cónclave. El cardenal Robles ¿Qué tiene? ya era, Todavía menos de ya, 75, ¿va? O sea, tiene como que 73, 74, no, él 75. ya pasó los 75, de hecho ya envió Ah, su ya pasó carta de los 75. renuncia, ya envió Ah, su carta de no me renuncia acordaba al de eso. Papa. Sí. Él cumplió 75 el año pasado, si no me equivoco. Pero él ya participó en el cónclave que terminó eligiendo a Francisco. Entonces será su segundo cónclave, lo cual pues no es tan común, ¿va? No muchos tienen ahí la oportunidad de dos cónclaves. Sí. También voy a dar un dato curioso de Guadalajara. Mm, digamos, la arquidiócesis de Guadalajara pues ha tenido, por decisión de los papas, pues un cardenal al frente desde hace ya, no sé, 70 años o algo así, o más. Y eso significa que Guadalajara tiene presencia en los conclaves desde el que eligió a Pablo VI Ah, wow. hasta la fecha. Todos los conclaves ha habido un cardenal arzobispo de Guadalajara allí presente. Porque Guadalajara fue la primera arquidiócesis de México que tuvo un cardenal, incluso antes que Ciudad de Ah, México. antes que el arzobispado primado. Wow. Sí, sí, el primer cardenal mexicano que hubo fue don José Garibi Rivera y lo nombró Juan XXIII en 1958. Ujú. A Ese ver. fue el primero y él era arzobispo de Guadalajara. Bueno, esos son los Eh, mexicanos. Como que para mí está súper lenta esta página nada más le piqué a Estados Unidos para ver, dice que tiene 17 y son 10 electores, porque también después de Sí, México la mayoría que nos escucha están en Estados Unidos, pero no puedo ver dónde salen los nombres o así, no lo estoy pudiendo ver. no, los nombres aquí está difícil, tiene un filtro raro. Tendrías que irte a otra página. Pero sí, efectivamente, Estados Unidos tiene 17 cardenales, de los cuales 10 son electores, que son muchísimos, 10 Sí, electores. sí, no manches. El, Según yo, el electores, va a ver si acaso un país que tenga más que Estados Unidos. Italia, obviamente. Ajá, Italia. No me imagino a nadie más teniendo más de 10. Y sí, ¿no? Italia tiene 17 cardenales electores. Em, España tiene 5. ¿Qué otro país podría ser uno que tenga muchos? Francia tiene 5. Ah, checa Alemania, ya que tú lo tienes más rápido. Alemania tiene 3 cardenales electores. A ver, Argentina, nada más así para. Argentina tiene 4 cardenales Brasil, electores. Brasil sí, sí, tiene un chorro. 7. O sea, igual que Estados Unidos. Ah, no, Estados Unidos tiene 10. Estados Unidos tiene 10. Sí, Wow. Brasil 7 cardenales O sea, electores. Brasil a ser a lo mejor es Italia, Estados Unidos y Brasil, ¿no? En orden, Creo que sí, ¿eh? parecería. Ahora, tiene mucho sentido lo de Brasil porque Brasil es el Sí, es país del mundo gigante. donde hay más millones de católicos. Sí. Y Estados Unidos también tiene sentido porque es el tercero. México es el segundo, o no sé si ya cambió y Estados Unidos es el segundo con más católicos. Estoy buscando Creo a que ver no. quién más tiene ahí, pero no, estoy viendo, muchos países pues tienen uno nada más, un cardenal elector por ahí. India tiene 4 cardenales electores Más que y México.
China, ¿cuántos crees que tiene? Pues Zen, tiene No, 3, pero ¿no? Zen ya no es elector. Ah, elector. Bueno, está el que está a cargo del dicasterio ¿cómo se llama? No, no me acuerdo. Sí cuentan a Hong Kong como China, ¿verdad? No lo sé, fíjate, no lo sé. Porque Bueno, yo creo que sí. el nuevo no me acuerdo cómo se llama. eh, y pues yo creo que tiene 2, entonces. Uno, aquí dice que tiene un cardenal elector China. Ah, El Reino Unido tiene 3 también. sí, eso está bien fácil. Es Roach, Radcliffe. Ah, no, ¿quién Ah, es el otro claro, cardenal? Radcliffe ahora. Y Canadá Roach, 4. Radcliffe y otro. Canadá Sí, 4. Oulet, Canadá tiene un chorro en comparación a México, no manches. Canadá tiene más que México, el doble que México de electores. Wow, qué injusticia, ¿no? Haciendo rollo desde ya. Haciendo olas. Oye, pero bueno, interesante. El número que aquí presentan son 135. Ahora, que ya explicamos la diferencia entre elector y no elector, ¿no? Que un día antes de que la sede queda vacante, no hayas cumplido 80 años. Así O es. sea, vamos a suponer que el 21 de abril de 2025 alguien cumplió 80 años, pues sorry, ya no puedes entrar, ¿no? Pero Y tienes que haber tenido menos de 80 un día antes de que la sede quede vacante. El, el documento en la Constitución Apostólica, y aquí va a ser un tema que muchos van a explotar y es bueno que lo expliquemos bien. lo de los La 120, universidad, ¿qué? lo de los 120, Sí, hay que entrarle a eso, ¿no? va. Sí, La porque universidad, es más, eso no empezó ahorita. Eso desde cada vez que hay un consistorio, o bueno, cada vez que ha creado cardenales alguien más de 120, y eso es también desde Benedicto, que todos lo han hecho, porque al final, pues como van creciendo, pues se van saliendo, digo, van saliéndose, digamos, de ser electores. Entonces crean bonches por cada vez de consistorio y pues en este caso va a haber más de 120, pero esto es una de las cosas que lo que van a escuchar ahorita es una de las teorías de conspiración que desde antes prepara el terreno para más teorías de conspiración y por eso va a ser importante que le entremos, ¿no? muchas personas lo Qué van bueno que lo a, sacaste. muchas personas lo van a explotar de esos que están siempre buscando clics y tal, y que se presentan como súper católicos y que aman las teorías de conspiración. Kof, Taylor Marshall en inglés, otros en español. Di Eh, nombres. pues es que no sé quién, en español no he visto a nadie que haya sacado este tema, pero puedo suponer a alguno que lo va a sacar, pero como no me consta, mejor no digo el nombre. La Muy Constitución bien, qué Apostólica, bueno. la Universi Dominici Gregis, dice que el número de cardenales será 120 electores, A ¿no? ver, pero ¿cuál es? ¿Estás viéndola ahí? Déjame la abro yo también. La puedo Porque buscar. Porque según yo el problema no es ahí, el problema es desde antes. Hay un límite que fijó Pablo VI, ¿sí? Que Sí. fue el de los 120. Pero luego el lenguaje de Dominici Gregis lo hace un poco, pues no vago, pero el tema es que es un límite teórico, ¿verdad? Sí. Mira, voy a leer está en el punto 33 de la Constitución Apostólica. A ver, dale. Dice, el derecho de elegir al romano pontífice corresponde únicamente a los cardenales de la Santa Iglesia Romana, con excepción de aquellos que, antes del día de la muerte del sumo pontífice o del día en el cual la sede apostólica quede vacante, hayan cumplido 80 años de edad. Esto ya lo explicamos. Sigue el punto número 33. El número máximo de cardenales electores no debe superar los 120. Eso lo dice textualmente la Constitución. Ahora, ¿cómo te explicas que ahorita hay 135 electores y que, como que tú ya bien aclaraste, no es la primera vez que hay más de 120, ha sucedido en pontificados previos? Y aquí hay que recordar un aspecto que a muchos se les olvidan. El sumo pontífice, el Papa, es el máximo legislador también de la Iglesia. Entonces, esta Constitución Apostólica dice, el número máximo de cardenales no debe superar los 120. El Papa tiene toda la potestad cuando está vivo, como era el caso de Francisco, para decir, voy a nombrar más de 120. Él tiene potestad para... Pero hay que eh, explicar por qué, ¿no?
Bueno, es O que hay sea, una, esto no es una ley divina, ¿verdad? No es un dogma de lo que estamos, o esto sea, no de es Nietzsche y esto Gregis no es revelación, no es una esto no, revelación, esto es no es carácter divina, disciplinario, básicamente, ¿no? esto no es divina revelación, no es ley divina, esto es ley eclesiástica. Exacto, es Y, ley y eclesiástica, las no leyes doctrinal eclesiásticas, ni teológica, la ley recalquémoslo. y la ley eclesiástica está sujeta siempre al supremo legislador. La ley tiene un legislador y el supremo legislador en la Iglesia Católica es el Papa. Entonces, el Papa puede decir, voy a nombrar más de 120. Ahora, ¿es un capricho? Sí, oye, entonces, ¿para qué tenemos un documento que otro Papa hizo donde dice esto? No, no es un capricho, es una cuestión totalmente práctica. Los cardenales todo el tiempo están haciéndose más viejos y todo el tiempo hay cardenales que llegan al número de edad de 80 años y que por lo tanto ya no serían electores. Y es un cálculo muy difícil de hacer, estar allí haciendo los números de más o menos, que siempre haya más o menos 20. Y te voy a decir algo que descubrí ayer. ¿Por qué hay 135? ¿Te acuerdas cuándo fue el último consistorio que creó cardenales? O sea, pues o sea, en diciembre fue la celebración y los anunció en octubre que yo estaba allá. Exacto. Los anunció en octubre y en diciembre se les impuso toda la regalía y tal, ¿no? Entonces, vamos, el año pasado, a finales del año pasado, fue donde llegó este número de electores a 135, que el Papa nombró allí algunos para ser electores y otros no. También nombró unos que ya eran mayores de 80 años. Que el Papa puede hacer eso también. De hecho, por ejemplo, ya dijimos, canta la mesa, ya cuando el Papa lo hizo cardenal ya tenía más de 80. Algunos mexicanos como el cardenal Suárez Inda, cuando lo nombró también ya tenía más de 80. Sí, era más por Entonces, cercanía, estas sí, no, razones que hay, bueno, por estas cercanía razones. porque también dice, pero pueden ayudar de forma muy cercana para el gobierno de la iglesia. Y por ejemplo, Exacto. cuando hay una congregación general antes de un conclave, Y pueden tiene estar ahí y mucho que pueden aportar. aportar sabiduría. Entonces, el caso es, están más o menos calculando que el número esté pues, lo más cercano a 120 siempre. Yo creo que a finales del año pasado, pues el mismo Papa ya venía viendo que su salud no iba bien. Tan es así que el testamento que se publicó en estos días, ¿sabes cuándo lo hizo el Papa? Su testamento, ¿viste la fecha? El testamento Sí, 22, ¿no? En el 2022, no, en junio, el ¿no? Del 29 de 2022. junio del 2022, hace casi 3 años. Y empieza el documento diciendo, como veo que no me queda mucho tiempo, o sea, mi salud ya está tal. O sea, a finales del 2024, el Papa estaba muy consciente que su salud no le iba a dar para mucho. Y yo voy a especular aquí, esta es mi interpretación de por qué llegó a 135 el número de electores. El Papa dijo, me queda cuando mucho un año. Quizá este va a ser el último consistorio que voy a tener para nombrar cardenales. Y de los 135 electores, yo me encontré una página en la que te dice cuántos años tiene cada uno. Ah, justo acabo de hacer eso en ChatGPT. Le acabo de preguntar Ah, que cuántos bueno, cumplen 80 este año. pues ¿sabes cuántos tienen ahorita, al día, mientras tú y yo estamos grabando? ¿Sabes cuántos tienen 79 años? Pues no, o sea, no sé cuántos acaban de cumplir estos primeros meses, pero sé los No, que van a cumplir 80 este año. bueno, 14. pues los que tienen 79 años ahorita son 15. Ah, pues ahí Entonces, está, o sea, están tal cual los 120 para que llegue y a los claro, o 120. sea, el Papa hace el cálculo. Oye, en este año a lo mejor yo me voy y tal, y en este año 15 van a superar el límite de 80 años, pues quedaría más o menos en 120 Está el súper colegio, interesante eso. el Oye, colegio de los dentro de los que electores. está, dentro de lo que veo que está Sara, el cardenal Sara Sara, cumple en junio. El cardenal Sara en junio del 2025 llega a 80. El que y se quedó un mes. Radcliffe también, güey. Radcliffe es elector todavía. Sí, o sea, pero penitas también. ¿Sabes quién entró también? El más cercano, según yo encontré, el que se quedó un mes y que va a Sí. entrar a ser elector, el arzobispo emérito de Madrid, Osoro. Osoro, exacto. Sí, Osoro, sí, sí lo veo Osoro, acá. según yo, en mayo cumple 80. Entonces quedó ahí a un mesecito de no entrar. Entonces, creo que esto ayuda mucho. Ahora, ¿a dónde van las teorías de conspiración? De los que que No ya va a las han ser dicho, válido el próximo papa porque van no a son, decir, son más de 120, bla, bla, ajá, bla. van a decir, como llegaron, como Aquí lo entraron más, escucharon primero, ¿eh? Aquí lo escucharon primero. No es cierto. van a decir, como entraron más de 120 cardenales y la Constitución Apostólica dice que máximo tienen que ser 120, el cónclave es inválido. Eso ya
están diciendo muchos y lo van a decir todavía más otros. Pues nuestra audiencia, que lo sepa, que, Pensante. que eso no es verdad, que eso es una manipulación terrible de mala fe para confundir, para generar ganancias, clics para sus videos y para sembrar confusión y la confusión de la división es obra del diablo, hay que decirlo. Entonces nadie se deje engañar, Palabras fuertes. que el número de electores en un cónclave sea más de 120 no invalida un cónclave para nada. Esto está previsto perfectamente en el derecho de la iglesia, porque El supremo legislador, tal el- cual, el- en normas la que no son constitución leyes apostólica divinas, que etcétera. regula el cónclave es una ley eclesiástica, no es ley divina, y al ser ley eclesiástica está sujeta al supremo legislador, que era el Papa, que en su momento no vio ningún problema en que hubiera más de 120 electores en un Y momento lo dado. dijo varias veces, es más, ni Juan Pablo II, porque también hubo varios momentos que había más de En estos 120, ni cálculos de los que Benedicto, van a ¿verdad? llegar a los 80 y tal, se sobrepasa el número frecuentemente. No, y ahora Eh, está súper claro, ¿verdad? Lo que acabamos de ver, ¿verdad? De los 15 que cumple, pues daría los 120, ¿verdad? Sí, yo cuando descubrí eso ayer, porque me llamó la atención, dije, a ver, ¿cuántos tiene 79 ahorita? Y entendí, aunque pues el Papa, no sé, no creo que lo haya dicho alguna vez así, pero a mí me hizo sentido, oye, piensa que le queda un año, en Claro, este año van creciendo, ¿no? estos 15 dejarían de ser electores y se entiende así, ¿no? Ahora, otro dato interesante de la configuración del cónclave, de los cardenales que existen actualmente, de los 252, que incluye electores y no electores, Ajá. los que fueron creados cardenales por qué papa. Ah, ya. Son como el Entonces, 80, son de Francisco, ¿no? Como el 80%, ¿no? pues mira, de los 130, vamos a hablar de los electores ¿Dónde estás primero, viendo eso? en la página del dashboard. Ah, la misma. Es que a mí se está bien lento. No sé si es mi internet o es El- qué, pero yo no lo puedo ver. de los cardenales electores, Ajá. de los 135, 108 fueron creados por Francisco. Va. Entonces, es un montón, 108 de 135 posibles, pues ¿cuánto es? Déjate digo, es el 80% Tal cerrado, cual. el 80% cerrado. Luego, de los 135 electores, 22 fueron creados por Benedicto XVI. En esos 22 va José Francisco Robles Ortega, el arzobispo de Guadalajara. Estás hablando nomás de los electores, ¿verdad? Estoy hablando de los electores. Sí, que ya vi cuántos Juan Pablo II todavía quedan literal una mano. Esto te iba a decir, quedan 5 electores Wow. que fueron nombrados por Juan Pablo II. Me gustaría Wow. saber quiénes son. Sí, El, porque o sea, aquí te sale luego del lado derecho, te dice los 41, porque todavía hay 41 cardenales creados por Juan Pablo, pero pues obviamente porque ya Juan Pablo ya fueron sí, hay más de 36 no electores, 20 años, 22 años, pues la mayoría ya sí, cruzaron los 80, ¿verdad? hay 36 no electores, pero hay 5 electores que los hizo cardenales Juan Pablo II. Sería muy bueno ver quiénes son, no, solo como por curiosidad. Por ejemplo, Juan Pablo II hizo cardenal a Jorge Mario Bergoglio Sí. y entonces, pues debe haber Mira, algunos si, como... si, si acaso le queremos hacer caso a ChatGPT, que, mm, que pues no sé, pero está citando tal cual a Aleteia y así prensa, pues de hecho son algunos de los que están, pues de los que creó el último año, de hecho, bueno, no, uno sí el último año creó a tres, por ejemplo, está Schönborn, que es uno de los que cumple 80 este año, que es este de Viena, teólogo de sí. Viena, ¿no? Oye, Christoph Schönborn Schönborn. fue instrumental en la creación del catecismo de la Iglesia Católica. Sí, él es cardenal desde el 98. Luego está Pulchik, Finko Pulchik, ¿no? Que es de Bosnia-Herzegovina, creado en el 94, que es el emérito en Sarajevo, ¿no? En Sarajevo. Y participó en los últimos dos, o sea, va a ser su tercer cónclave. Wow. Digo, igual que Schomburg, ¿no? Ujú. Peter Turkson, que era súper papable, ¿verdad? Fue creado en el 2013, era muy papable para Francisco y dicen Ujú. gente cercana que le afectó mucho haber nacido. Eh,
Luego está Josip Bosanic, que de Croacia, que también crearon en el 2003. Y Filip Barbarino, como se diga en francés, también crearon en el 2003, que fue el de León. Y sí, bueno, también estuvo, pues todos estos han estado en los Oye, últimos tres entonces, conclaves, obviamente. estamos Sí, sí, hablando fueron de Juan Pablo II. que estos fueron creados cardenales, pues, muy jóvenes, Pues sí, para que hayan pasado ya hace por lo 22 menos, años, hace ajá, 22 años. que hayan pasado 22 O sea, años. Schönborn y Pulisic van a cumplir 80 este año de estos Sí. que acabamos de decir. Pues bueno, ahora, de estos, de estos cardenales que son electores, que son 135, nada garantiza que al cónclave van a entrar todos. Ándale, eso es súper importante. A ver, ¿cuáles son las razones de que no? Obviamente por salud pueden decidir no participar. O sea, para que Cuestiones no de se salud, asusten si de que resulta que son 128, dijo mentiras Rafa. No, sí, no. No, no, cuestiones de 135 es el salud. número al día de hoy mientras grabamos este episodio, porque todo puede pasar. Al momento que grabamos este episodio hay 135 cardenales electores, pero por cuestiones de salud, alguno puede decidir no viajar Esa es una al de las Vaticano razones. o incluso puede viajar y ya estando allá caer al hospital y cosas así, ¿no? Y oye, y eso es súper importante. Ya que empieza, ya no puede entrar de que, déjenme entrar después. O sea, si se arregla como dices en este supuesto, ya no pudiera entrar. No estoy tan seguro de eso. Bueno, si ven la película de Conclave, van a entender que, no, no es cierto. No, es que Pero sí, sabes que yo ayer releí la Universi Dominici Gregis y algo me suena como que sí pueden entrar si llegan bueno, después. yo estoy 99% de que no pueden entrar. Ahora, lo que sí estoy seguro que leí era que si durante el cónclave alguno tiene que ausentarse, Ya no eh, puede regresar. no, Sí. sí. O sea, si los Dependiendo, cardenales, dependiendo la razón, ¿no? Si sí, todos es un si por rollito ahí. ejemplo se enferma y el médico lo constata, entonces va al médico y luego 2 días después se mejora, puede regresar en caso de Sí, que el cónclave siga. depende de la razón y hay una especie de permiso o algo así Sí, especial. pero eso sí está. Por eso es bueno que pongamos en los show notes el documento para que cada quien lo pueda. Sí, para que no nos crean. Oye, No, y que lo puedan. también los Ah, cardenales que hayan renunciado a sus derechos, como en este caso hay uno, que no es derecho. ¿quién? Hay un cardenal, estoy pensando si es de Suecia o de Escocia. Ahorita te digo. Y renunció a sus derechos de cardenal, por lo tanto, su derecho a voto en el O cónclave. sea, estoy tratando de acordarme tal cual. Lo voy a googlear para no preguntarle a ChatGPT. Pero es un Mm, tema de que hubo casos o sea, no de abuso, porque fue con adultos, pero hubo tema de relaciones con adultos, cosas así, ¿no? Entonces, mm. como que él mismo renunció a su derecho. Es de Suecia o de Escocia. No sé por qué estoy pensando algo a O'Brien, pero Yo bueno. me acuerdo que en el cónclave anterior, en el que eligió a Francisco, hubo un cardenal que creo era de Reino Unido que renunció a su derecho de ir. O sea, anunció de no, no voy a ir. Y se les respeta, ¿va? A los que no quieran ir. Sí, pues sí, digo, obviamente está muy extraño en muchos sentidos y se supone que es una de las cosas por las que existen, ¿verdad? Pero ahí está. No, sí, pero fue desde antes, sí, fue el cardenal O'Brien, que es escocés, sí. Y eso Por fue en el real, cónclave de Francisco, ¿no? sí, En sí, que- sí, pero todavía tendría el tiempo y ¿Todavía le da? sí, y fue por relaciones homosexuales con adultos. Tiene setenta y Mm, siete años en este momento, ok, wow. El, me parece, sí. Pero mm, bueno, bueno, según estoy viendo, a lo mejor estoy mal, no sé de qué año es en cuanto al tiempo, pero ahora está la duda del cardenal Bechu, que sí platicamos de él varias veces por acá, ¿no? ujú. Porque él fue canónicamente depuesto, pero por lo que yo entiendo, su situación canónica respecto a participar en un cónclave no está clara, porque si tú te acuerdas, ha participado en los consistorios, aún después, o sea, estos últimos, ha estado ahí. Pues he estado Ah, ahí, pero sí, no sé si entonces puede pues sí, estar pues ahí no debería. como dirías, puede estar ahí con derecho a palabra, pero no derecho a voto, cosas así, no lo sé. Pues esa es la cosa, o sea, por lo que Yo, yo yo entiendo, pensaría que aún no va para a entrar al vaticanistas cónclave. no está claro, pero yo también pensaría que no, pero yo sé, por ejemplo, Javier Martínez Brocal, vaticanista que recomendamos mucho sigan,
no lo tiene claro, ¿eh? Y él Ujú. es súper cercano. Él escribió un libro publicado hace un par de meses sobre cónclave y con todas las nuevas reglas, también todas las cosas que se han ajustado con Benedicto y algunas de las cositas que ajustó también Francisco, ¿no? Mira, el punto 39 de la Constitución que regula estas cuestiones Ajá. dice, Uh, pero si alguno de los cardenales electores llegasen, y trae una expresión en latín que no nos va a servir porque no sabemos latín, ¿no? Si alguno a de ver, los cardenales electores ¿qué es? llegasen reintegra, son dos palabras, reintegra. Y luego dice, es decir, antes de que se haya procedido a elegir al pastor de la iglesia, Ah. serán admitidos a los trabajos de la elección en la fase en que estos se hallen. O sea, no es lo que yo dije. Es que yo había leído esto ayer y por eso tenía la idea. Según yo, si ya inició el cónclave, pero un cardenal que había sido convocado, por alguna razón No llega llegó. después, dice, serán admitidos a los trabajos de la elección en la fase en que estos se hallen. Mira, yo estaba muy mal. El punto 40 dice, si acaso algún cardenal que tiene derecho al voto se negase a entrar en la Ciudad del Vaticano para llevar a cabo los trabajos de la elección, o a continuación, después de que la misma haya comenzado, se negase a permanecer para cumplir su cometido sin una razón manifiesta de enfermedad, reconocida bajo juramento por los médicos y comprobada por la mayor parte de los electores, los otros procederán libremente a los procesos de la elección, sin esperarlo ni readmitirlo nuevamente. Por el contrario, si un cardenal elector debiera salir de la Ciudad del Vaticano por sobrevenirle una enfermedad, se puede proceder a la elección sin pedir su voto. Pero si quisiera volver a la citada sede de la elección después de la curación o incluso antes, debe ser readmitido. Además, si algún cardenal elector saliera de la Ciudad del Vaticano por otra causa grave, reconocida por la mayoría de los electores, puede regresar para volver a tomar parte en la elección. O sea, te puede salir. O sea, si estás allí y hay una causa grave, puedes salir y luego regresar eh, a tomar parte en esto. Mm, También hay una parte de la Constitución esta donde dice que si hay alguna duda sobre cómo interpretar algún punto, Ujú. queda a juicio del Colegio Cardenalicio por votación de mayoría simple cómo interpretar el punto. O sea, mayoría simple, eso está bien. Interpretación. 51%. Ahora, ya que hablamos 50 de las más uno. mayorías, ya que hablamos de las mayorías, ¿qué se necesita para que Pero, una o votación, sea, ¿ya te estás cuán- yendo al cónclave al final? o no, o qué? No, sí, nomás como que no hemos explicado también cómo va a ser, cómo funcionan esos días, ¿verdad? Ah, ya. Bueno, solo Pero, el pero número si pues, quieres, dale, dale. lo podemos mencionar, claro. La Constitución menciona que se requieren dos terceras partes de los que estén presentes en el cónclave. Que así O no sea, era siempre, ¿verdad? no se ha ido moviendo y tal, pero ahorita son Oye, dos. había elecciones, o sea, antes era, hace mucho tiempo, ¿verdad? Eran literal, todos, era unánime el asunto y por eso hubo elecciones de que 2 años y era un desastre. Tenía que ser unánime, no sabía esto. A ver, pues Así es. imagínate No, pues imagínate. imagínate tener que ser unánime. Ahorita se piden dos terceras partes. Entonces, asumiendo que entraran los 135 electores, que llegaran todos, eh, dos terceras partes es 90 votos. Entonces se Ok. requerirían 90 de 135 para que fueran dos terceras partes. Entonces Mm. ahí vamos a ver. Va a depender de cuántos entran. Entonces, Sí, a partir del exacto. número que entran, sabremos cuántos dos terceras partes. Sí, exactamente. ¿Quién sabe cuáles estén pensando Grupo Reforma o los otros que digan lo de los 138? ¿Cuáles Y serán no lo esos sé. tres? No, o sea, no lo descarto que sí puedan ser 138. A lo mejor ellos tienen otros datos. Yo voy a la Ese, página, ese es, ese es AMLO, güey. yo voy, yo voy a la página oficial Vaticana y ahí dice 135. Sí, no, pues esos deberían ser los datos reales, ¿no? Estaría muy triste que justo así el cuarto para las 12 tenga, o sea, esté incorrecto la página oficial del Vaticano. Obviamente todo puede pasar, pero ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Oye, a ver, entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, llegan ya, se acaban las congregaciones generales que, repito, ¿verdad? Como platicamos, se supone que son súper importantes aún para la elección, porque es donde están conociéndose, están ahí hablando de lo que se espera muchos de estos cardenales, digamos, ya más viejos, que todavía tienen mucho pues, liderazgo y mucha experiencia, mucho que aconsejarles de lo que viene para la iglesia, ¿verdad? Y
y por dónde debería de irse a lo mejor el rumbo de la iglesia, las dinámicas estas de los 7 minutos, y algunos de estos se les llaman acá, a estos a mayores de los de 80 años les llaman, pues sobre todo, a lo mejor estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Pero les dicen, aunque no pueden entrar al cónclave, por la importancia que tienen las congregaciones generales, les llaman los Pope Makers, o sea, los creadores o los hacedores de papas, Ujú. porque tienen mucha influencia, aunque no van a estar adentro. Estos días antes de cónclave son súper importantes, lo que están platicando en el café, la comida, en los 7 minutos que tiene cada quien para hablar en las congregaciones generales, son súper importantes para ir marcando por dónde va a ir la cosa ya que empiece el cónclave. Y ahora sí, ¿cómo es el cónclave? Para los que no han visto la película, Rafa. O Pues, sea, ¿llegan a dónde se quedan? ¿Cómo está esto de la procesión que va de tal a cual? O sea, bueno, a ver, no sé si queremos ser súper detallados, o más bien más general. El, el, el ya cónclave hay prisa. el cónclave inicia con una misa. Hay Que, una, se, que tiene un nombre muy concreto, ¿eh? sí, pro elección del romano pontífice, algo Prolegendo así. Pontifice, que es Sí. el cardenal decano, ¿verdad? Entonces, Y que que el esa homilía cardenal es súper importante. Esa es la homilía que tú decías de Ratzinger, ¿no? ¿O no dijiste ahorita de esa no, homilía? no, la de que yo me acuerdo de Ratzinger era la de el funeral. Ah, ok. No la de Ratzinger porque Yo me sí, acuerdo la del funeral de Juan Pablo II, según yo, fue Ratzinger. O a lo mejor estoy confundido porque fue en el 2005 y no fue la misa del funeral, sino la misa de apertura del cónclave, la que tengo en mente, ¿no? Pero yo, es que según yo hasta me acuerdo de Ratzinger con el incensando los restos fúnebres del Papa, o mi mente está inventando recuerdos, no lo sé. Mm. sí, como que esa homilía es súper importante en esa Pero misa bueno, el cónclave Prolegendo empieza con una Pontifice. misa pues para pedir el auxilio divino. Al final de cuentas, esta es la iglesia de Jesucristo y en la misa estamos adorando a la Trinidad con Cristo, por Cristo y en Cristo. Y, y según yo, después de la misa, pues entran a la Capilla Sixtina Bueno, comen dentro. y luego ya procesan a la Capilla Sixtina, que ahí lo primero que hacen es tal cual el juramento este, ¿no? De guardar Ah, hay secreto. comida entre la misa y entrar. Sí. Primero Hay, comer, ser cristiano. O sea, no están en ayuno mientras no eligen al Papa. Imagínate, es como oye, mucho. deberían para que se apuren, ¿verdad? Ayuno, mientras no elijan al nuevo Papa, ayuno total. Estaría bruto. ¿Se apuran o se apuran? Ah, ya, ok. Básicamente. Entonces yo no sabía ese detalle práctico. Misa, luego comen y luego se dirigen a la Capilla Sixtina. O sea, esa es una procesión que sí es famosa, ¿te acuerdas? Y están Sí, cuidando los guardas suizos, nadie se puede acercar porque y ya van están así. entrando. Ahora, previo a todo esto, el cardenal Camarlengo tuvo que designar un grupo de técnicos para que inspeccionaran la Casa Santa Marta, que es donde van a Y ahora, hospedarse durante, ahora tiene que ser mucho más loco todo eso, ¿no? sí, con todas las tecnologías que tenemos. Todos los De, aparatejos y de cosas hecho, que ahora hay. no nada más es inspeccionar Casa Santa Marta y la Capilla Sixtina de que nadie deje ahí un aparato. Yo pensaría que hoy tenemos tecnología para remotamente, pues, poder Controlar escuchar de y qué todo, hacer. ¿no? Sí, o sea, sería de hacer una especie de burbuja que haga ruido, que no entre ninguna Hacer, grabación o hacer algo, ¿no? bloqueadores de señales y tal. Exacto, Pero bueno, etcétera, etcétera. el Camarlengo se Oye, encarga pero de lo eso que sí es que los chinos sí van a estar sabiendo todo lo que pasa allá adentro, obviamente, ¿no? y los americanos. Y la inteligencia mexicana. Claro. Qué mal que nos reíamos así. Entonces, Entonces juran entran, guardar secreto entran, absoluto, entran ¿no? a la Capilla Sixtina y todavía ahí la televisión nos da señal y cada uno de los cardenales se pone de pie, dice su nombre, jura con la mano, que, no sé si en la Biblia o en el crucifijo, y Yo diría que jura en el crucifijo, si no se sentiría muy americano. jura que va a guardar secreto en todo lo que respecta a la constitución de tal y de las cuestiones del cónclave. Y una vez que todos los cardenales han hecho esta procesión de entrada y han jurado, es cuando viene un famoso dicho en latín, eh, Extra. extra ¿Ese? omnes, algo así, ¿no? Ujú. Como Sí, todos, extra omnes, fuera, exacto. fuera los, Para fuera los que no todos. son, fuera los que no son de este cónclave. Y Oye,
se pero cierra la antes, puerta. o sea, cuando está esto de que el juramento del secreto absoluto, también juran elegir a quien consideren más preparado ante Dios. Sí, O sea, también juran eso. no es de que voy a escoger a este que es mi amigo o este es, o sea, Oye, y están ahí, acuérdate de la Capilla Sixtina también, ¿no? De que el juicio final, güey, acá, o sea, ya sé. estás jurando que, o sea, el peso de la responsabilidad de los cardenales es súper fuerte, güey. O sea, Voy sí a ver si han encuentro, de sentir así el voy a ver peso, si encuentro el juramento. ¿Dónde el está? del, o sea, del conclave pasado, la grabación, dices, ¿o qué? Yo no me No, acuerdo no, de haber no. visto nunca eso, ¿eh? Es que no, el juramento es público, en la tele sale todavía. No, La, la, ah, bueno, o sea, sí lo vamos a poder ver, entonces, la dices se- esta parte. la señal televisiva se cierra con el extra omnes. Luego ya es extra omnes y ahí sí, todos fuera, nadie que No, no mira, sea, aquí y ahí está. es donde se bloquean las comunicaciones, teléfonos, todo este rollo, y la Mira, comisión técnica, a ver. mm, dice, voy a leer el punto 52. ¿de qué? Llegados los ¿Dominici cardenales Gregis otra electores, vez? sí. Llegados los cardenales electores a la Capilla Sixtina, según lo dispuesto en el 50, en presencia aún de quienes han participado en la solemne de posesión, emitirán el juramento pronunciando la fórmula indicada en el número siguiente. Ok, aquí te va. Número 53. Según lo dispuesto en el número precedente, el cardenal decano o el primer cardenal por orden y antigüedad pronunciará la siguiente fórmula de juramento. Está largo, ¿eh? ¿Lo leo? Pues, ¿qué quiere decir largo? ¿5 páginas o de que un No, párrafo? no, es un párrafo largo. Esto lo dice el cardenal decano. Dale, Dice, dale, dale. todos y cada uno. Pero haz voz así, ceremoniosa, solemne, por Bueno, favor. si me dejas de interrumpir, Es que si no, pues vamos a estar escuchando a Rafa, no al cardenal decano. pues imagínenselo. Dice, todos y cada uno de nosotros, cardenales electores presentes, en esta elección del sumo pontífice prometemos, nos obligamos y juramos observar fiel y escrupulosamente todas las prescripciones contenidas en la Constitución Apostólica del sumo pontífice Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, emanada el 22 de febrero de 1996. Igualmente prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina, resalto, por disposición divina, sea elegido romano pontífice, se comprometerá a desempeñar fielmente el munus petrinum de pastor de la Iglesia Universal y no dejará de afirmar y defender denodadamente los derechos espirituales y temporales, así como la libertad de la Santa Sede. Sobre todo prometemos y juramos observar con la máxima fidelidad y con todos, tanto clérigos como laicos, el secreto sobre todo lo relacionado de algún modo con la elección del romano pontífice y sobre lo que ocurre en el lugar de la elección concerniente directa o indirectamente al escrutinio. No violar de ningún modo este secreto tanto durante como después de la elección del nuevo pontífice, a menos que sea dada autorización explícita por el mismo pontífice. No apoyar o favorecer ninguna interferencia, oposición o cualquier otra forma de intervención con la cual las autoridades seculares de cualquier orden o grado o cualquier grupo de personas o individuos quisieran inmiscuirse en la elección del romano pontífice. Órale. Esto lo dice el decano, es como un juramento a nombre de todos, pero luego viene ya el La de cada juramento uno. que cada cardenal elector, según el orden de precedencia, hace y dice, y yo, N cardenal N, prometo, me obligo y juro. Y luego dice, y poniendo la mano sobre los evangelios, añadirá, así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Eso O es sea, el son tal juramento. cual los evangelios, entonces no es ni siquiera Sí, Biblia completa. aquí dice los evangelios. Sí. Órale. Después de predicada la meditación, el eclesiástico que la ha pronunciado sale de la capilla sixtina junto con el maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. Los cardenales electores, después de haber recitado la oración según el relativo ordo, escuchan al cardenal decano, el cual somete al colegio de los electores ante toda la cuestión de si se puede ya proceder a iniciar el proceso de elección o si fuera preciso aún aclarar dudas sobre las normas y las modalidades establecidas en esta Constitución, pero sin que a nadie le esté permitido poder modificar o sustituir alguna de ellas referente sustancialmente a los actos de la elección misma, aunque se diera la unanimidad de electores y esto bajo pena de nulidad de la misma deliberación. Si además, según la mayoría de los electores, nada impide que se proceda a las operaciones de la elección, se pasará inmediatamente a ellas de acuerdo con las modalidades indicadas en la misma Constitución. Oye,
que es esto de que dice el decano de los intereses y grupos seculares y tal. O sea, no dice grupos eclesiales, o sea, a lo mejor el grupo de Sangalo, ese No, dice no cualquiera. está, Dice que cualquiera. ya no vamos a entrar en esa teoría de conspiración, porque eso sí sigue pesando, según yo. No, no te metas ahí. Oye, entonces ahí ya, extra omnes, todos fuera, y ahora sí, las votaciones secretas, eso yo creo que es lo único que sí es igual a lo que pasa en la película, ¿no? ¿Cómo votan? El que, pues sí que hay ¿Sabe un que cómo, y papelito cómo y lo van metiendo así con el, como que lo cosen, ¿no? ¿Cómo se dice? Como que un alfiler o así. quién sabe, yo eso se me hizo muy interesante ese detalle, no lo sé. Y, y pues ya, dos terceras partes, ¿verdad? Y eso pues tiene una razón de ser, ¿verdad? Para que no haya también extremistas, gente muy extrema para un lado, para el otro, ¿verdad? Para que haya... ¿Te acuerdas tú? O sea, Francisco salió en la quinta, porque puede haber dos, puede haber una, ahí a decir más adelante, una en la Está mañana, una en la estipulado, pero ya tarde. está muy largo meterme todo eso, pero sí, Pero según yo, hay el una en la primer mañana o en día, la tarde, y luego si hay 2 días seguidos, o no me acuerdo si son 3 días seguidos, de que no, luego entra en una especie de retiro de un día, ¿no? Si no han elegido a nadie después de 2 días o de tres según yo, días. Ya no me acuerdo si es de dos o tres. el primer día puede haber una, una votación, que Porque sería es en como la en la tarde. tarde, Sí, ajá, porque es en la tarde. Ujú. y Y luego ya es en la mañana hay una y en la tarde hay otra. a ver, aquí dice, en punto 63, dice, si eso sucede ya en la tarde del primer día, se tendrá un solo escrutinio. Ah, o sea, Esto ni siquiera tiene que, dice, si eso no, es que sucede. acuérdate que decía lo que leímos hace rato, que si de pronto el canal decano dice, a ver, podemos iniciar, y de pronto alguien dice, no, a mí no me queda clara tal cosa. Ah, sí, se puede alargar ahí entre. Ajá, entonces Depende cuántos cardenales preguntones que no le hayan entendido o explican. estén ahí. Imagínate, si tú estuvieras allá adentro, empezarían como 2 semanas después, güey. Oye, y espérate, aparte hay traductores, o sea, ¿cómo funciona eso? ¿En qué hablan? No, no, no hay Pues no puede traductores. haber traductores. Entonces, claro que va a haber gente que, oye, no entendí bien. ¿Estás de acuerdo? O sea, imagínate, En qué idioma hablarán? ese es el tema. O sea, claro ¿En que van a italiano? preguntar porque, pues italiano, pero no todos hablan italiano. Yo O pensaría sea, que todos los cardenales, yo pensaría había que más todos mesas en inglés en el sínodo que de italiano. yo Obviamente pensaría no que quiere decir que no todos los todos. cardenales, oye, o que sea en latín, y No, pues pues así era antes. Pero pues ¿cómo, no, y en no. qué idioma hablarán allá Pues adentro? Buena por pregunta. eso digo, claro que se va a hacer largo Oye, preguntando de que, güey, yo entendí esto y nada, que entendí otra eso cosa. seguramente en algún libro sí está porque no es secreto que concierne a la elección del romano pontífice, o sea, saber en qué idioma. Pregúntale O a alguno de tus a lo mejor votan por cardenales así, de que tú vas a ser el que traduce inglés. oye, pregúntale a alguno de tus amigos que ha estado en conclave en qué idioma se hace eso. Mándale un WhatsApp ahorita mientras grabamos, a ver qué te dice. Ay, sí, güey, son las después de la medianoche ya. Bueno, la Pero medianoche. el caso es que, sí, a ver, vamos a ver si lo encuentro rápido. Si el primer día nadie tiene duda, se puede, dice, ese día puede haber un solo escrutinio. En los días sucesivos, eh, si la elección no ha tenido lugar en el primer escrutinio, o sea, si no se llegó a la mayoría de 2/3 partes, se deben realizar dos votaciones, tanto en la mañana como en la tarde. O sea, puede haber hasta cuatro. Dos en la mañana y dos en la Dos y tarde. dos. Ajá. Comenzando siempre las operaciones de voto a la hora ya previamente establecida, vienen las congregaciones preparatorias. Em, no, y luego ya viene a explicarte cómo es el escrutinio, pero ya está súper largo. Oye, vete al 55, porfa. No dice ahí nada el punto 55, no dice algo del idioma. ¿El qué? ¿El 55? Ajá. A ver. Mm, mm, No. no, el 55 no. Deja hacer un control F a ver si dice Del algo. 52 al 69 debería de salir algo, si es que dice algo, porque el oficial de los ritos se supone que sí es el latín, o sea, el idioma litúrgico, ¿verdad? Y el oficial del conclave. Pero pues cada quien da sus speeches ahí adentro cuando los dan, pues tal cual en el idioma
pues que hablen, ¿verdad? O que sepan hablar, y algunos a lo mejor entenderán latín, pero pues no son así como para dar una homilía en latín. Según yo, según el control F, la única vez en que menciona algo de lenguas es el punto 46 y solamente dice que deberían estar disponibles algunos religiosos de varias lenguas para las confesiones y también 2 médicos para eventuales emergencias. O sea, no habla nada del idioma adentro. Bueno, No, pues se las debemos, oigan. pues sí. Oye, y normalmente, precisamente como son 2 en la mañana, 2 en la tarde, pues es corto, vaya. O sea, Sí, estamos hablando Francisco salió en la quinta. ¿Te que si acuerdas todo en cuál fue salió Benedicto? votaciones. No, no me acuerdo. O sea, pero si todo va en orden, digamos que hay una votación el primer día en la tarde. Y luego a la siguiente mañana otras 2. Y a la siguiente tarde otras 2. Yo estoy en que Benedicto salió al segundo día del cónclave, es decir, pero no me acuerdo en qué votación. Pudo ser En la en la segunda, o sea, segunda la o en la primera de la quinta, ¿va? mañana, o la tercera, o la cuarta, o la quinta, pero según yo fue al segundo día del cónclave, no pasó más del segundo día. Y Francisco igual. Ah, en la cuarta votación. Benedicto fue en la cuarta. Y Francisco, Francisco, según yo, fue en la quinta. pero eso también sería el segundo día. No sé si fue el tercer día. No, es el Depende segundo si día. ya La habían empezado. quinta es la última votación del segundo día. Pues si empezaron en la tarde, como decíamos hace Sí, rato. sí, pues normalmente no hay mucho ahí. A O sea, menos que esté Urquidi Cardenal, ¿verdad? no, Urquide Cardenal, Dios nos libre, porque Sí, fue en la, sí, fue en la quinta, Francisco, y sí hubo una tarde el 12 de mayo, y luego hasta la última de la tarde del 13 de marzo, digo de mayo, de marzo, ya que fue salió el segundo día Francisco. también. Sí, 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 o o sea, sea, el segundo cónclaves día. realmente muy O sea, rápidos, y muy breves. Juan Pablo salió en la octava votación, güey. Que eso significa, pues, por lo menos al tercer día. Por lo menos, sí. Aunque Pues, realmente no sé, porque no sé cuáles eran las bueno, normas todavía no para. estaba Dominici Gregis. La octava votación. Fue la tercera votación del segundo día, dice. Ujú. Y ya, se te muy rápido. Sí. Órale, Pues, muy, muy pues rápido. sí, no sé. Que fue el primer papa italiano 4 siglos y medio. Primer Ah, papa pues no sí, italiano, sí. no Pues italiano, bueno, sí. oye, yo creo que ¿Y qué tenemos que ir más? casi Pues ya. ya, sale ya, ¿no? Pues ya, salió, O ya, sea, ok, cool. el famoso, ¿qué sucede en cada ronda de votación si no se llegó a la mayoría de 2/3 partes? Se queman, Humo negro, ¿no? y se queman ahí mismo, o sea, les ponen la cosa esa del humo, pero Parece se que se queman queman ahí ahí mismo, mismo, sí. se van. Y luego ya Eso dice la película. humo blanco es cuando se alcanzó mayoría. Y según Oye, yo, ¿qué? se alcanzó mayoría y le preguntaron al elegido si Sí, aceptaba y dijo que sí. sí. Porque Oye, podría darse el caso, y ojo, que como hay secreto al respecto, no lo sabríamos. Podría darse el caso que se alcanza bueno, mayoría, se le pregunta al elegido y el elegido dice, no, no acepto. Y entonces se tiene que volver a votar. Y eso en teoría no lo sabríamos porque pues hay secreto al respecto, ¿no? igual que tampoco debemos saber otros, pero pues siempre hay chismosos. Siempre se Oye, saben. y tú has ido, por ejemplo, ¿Al si te conclave? acuerdas, No, nunca he entrado al no, nunca conclave. has ido. Bueno, luego te platico cómo es. Oye, no, subes por así por la puerta de, ¿cómo se dice? El brazo de Constantino, por ahí por las escaleras estas grandotas que te llevan a la Capilla Sistina. Sí, haz de cuenta, ahí topas y a la izquierda están las Capillas Sixtinas, ¿verdad? O sea, obviamente esa no es la entrada normal, pero por ahí Sí. puedes entrar también. Pero hacia atrás está una de las capillas, la capilla que tiene que le llaman la Capilla de las Lágrimas, que ahí es Ah, donde se va sí. y está el cuartito ahí al lado, que ahí es donde se va el papa, no, el recién electo papa, ¿verdad? Dicen que ahí es donde se va a llorar antes de salir o sea, es como que lo que dicen ahí, antes de salir al balcón, ¿no? Después, antes de la Que vemos según. papa. Sí, sí. Sí, claro, o sea, si al que resulta elegido le preguntan y dice que sí, acepta, también le pregunta qué nombre va a tomar. Ahí es tal cual, acepta y luego ya el nombre. Según yo sí, según O yo sea, sí. de seguro
¿tú crees? O sea, a fuerzas los que ya son electores, a fuerzas ya tienen su nombre, ¿no? De que hay quienes piensan que van a ser Francisco II y así, claro. Yo Si no, ahí va a creo, estar de que... yo y lo creo dices, Benedicto XII. No, güey, ya van en el 16. yo creo que hay alguno, yo creo que habrá más de alguno que ni le pasa por la cabeza que él pueda hacer y por lo tanto ni se plantea cuál sería su nombre. Mira, gente Supongo que que habrá algunos nadie que... pensaría. eh, Yo he hablado estos días y tampoco, o sea, todo el mundo puede ser, güey. O sea, sí, sí, pero yo sí creo que en el corazón de más de algún cardenal es como, ¿para qué pienso en eso si claro, ni pero aspiro a quieras o eso? no en la noche, no, bueno, pero es diferente que lo quieras, otros que la loca de la casa no haga las No, no, suyas y yo cuando me te imaginaría, acuestes, esto ya es meternos a una especulación que es también medio, o sea, medio que no tiene mucho morbosa, sentido. medio morbosa. Sí, no tiene mucho sentido, pero bueno, al final, lo que sí pensé a nivel práctico, yo creo que debe haber alguien encargado de revisar el nombre que elija, ¿no? Como por eso que tú dices, De que, güey, ya existía. oye, no, Y- ese ya existió, no puedes tomar ese, o alguien deberá revisar eso, claro. ¿no? Deben tener ahí el librito O del nombre. a lo mejor ella ya habilitan todo, ya sacan su iPhone y pues ya le preguntan a ChatGPT. Debe haber un librito con, por ejemplo, los nombres de todos los papas, así para revisar, como, yo quiero ser fulano, ya hubo 3, tú vas a ser el cuarto, o sea, algo así debe ser, no sé. Eso está interesante saber también, pero bueno, al final, Oye, el nombre que eligen dice mucho también. y si acaso es alguien que no está allá adentro, el sustituto es Bueno, el encargado de irlo a buscar, ¿verdad? O sea, el decano aunque eso, habla al eso sustituto. también, eso en siglos creo que no ha sucedido. Sí. En siglos no ha sucedido que se elija a alguien que no esté en el cónclave, aunque en teoría puede suceder, porque según yo, el derecho canónico dice que cualquier varón bautizado puede ser. O sea, aún alguien casado y con hijos. Sí, o sea que el mundo todavía no se libra de posible Papa Urquidi. Ya sabes. No hagas reír, no nos hagas reír tanto. Oye, y ahora sí, a ver, Yo creo ¿vas a que decir tus top 3? Ya que pasó yo creo que todo, a hice, ver, tus top yo creo 3 que hice opciones, sí, ahí Ceci sí te dice que ya sí no. me, sí me divorcia. El, no voy a decir mis top 3 porque no tengo. No, claro que no, y aparte no deberíamos decir, o sea, estoy No, y aunque jugando. tuviera no los diría, pero honestamente no, No, yo sí tengo, no pero me he yo no los voy metido a a decir. pensar en esas cosas. ¿Eh? No, yo claro que tengo. Y claro que veo Bueno, algunos nombres de los que aparecieron ahí en las portadas del Washington Post o de Reforma o de lo que sea y digo, no manches. sí, Pero, no, y uno es que obviamente no tiene ninguna probabilidad, ¿verdad? Pero para nada, ¿verdad? No tiene pero ninguna cualquiera credibilidad puede ser, adentro. como que no tiene ninguna No, probabilidad. bueno, pero digamos que pues bueno, pues te digo por cosas que dicen los cardenales, etcétera. Es diferente. Es que esa es la cosa diferente. Por ejemplo, lo que decías tú al principio, Polymarket o así. O sea, unas cosas tipo democracia que pues puedes decir, pues, ok, encuestas y pues acá obviamente no han entrevistado, ni muchos de estos cardenales están aceptando entrevistas, ni van a decir mucho menos con quién. Entonces, lo que diga la mayoría, o lo que diga cierta ala, o lo que diga, no tiene nada que ver con lo que está en la cabeza de los 135 electores, ¿verdad? Y lo que va pasando elección tras elección hasta llegar a la cuarta, quinta, sexta. O sea, es una cosa que nada que ver. Pero a ver, antes de cerrar, hay esta idea Rafa, que creo que Benedicto fue súper claro para quitarla, de que el Espíritu Santo es quien escoge al Papa. Y entonces todo este tema, o sea, tal cual el papel del Espíritu Santo. A ver, ¿tú cómo explicarías el rol del Espíritu Santo en el cónclave, en la elección, digamos, básicamente en la elección de un nuevo Papa? Pues, pues como actúa el Espíritu Santo siempre en los asuntos humanos. Hay una, hay una participación tanto de la voluntad divina, bueno, más bien está la voluntad divina que contempla en su providencia la voluntad humana. Es decir, humanamente son hombres que se encomendaron a Dios en oración, tomaron un juramento y votaron humanamente con un procedimiento humano. Hay que recordar que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se elige el sucesor de Judas, que se elige a Matías, se pusieron candidatos sobre la mesa, por así decirlo, y después dice que se echaron suertes para ver Sí, cuál de eso esos está súper candidatos era. raro, ¿no? Tal Pues cual 4T, no, pues simplemente dices, a tómbola. ver,
No, no digas esa, por qué tenías que mancillar, por qué tienes que mancillar esto con eso? ¿Por qué tienes que comparar una cosa con otra? No, no, nada que ver. El, qué horrible comparación hiciste. Salud. El, el, simplemente dice, a ver, de entre los que estaban con nosotros desde que el Señor inició su ministerio hasta el día de hoy, candidatos idóneos, aquí están, fulano, fulano, fulano. Ok, los tres son igual de idóneos. Bien, ¿a cuál elegimos? A suerte. El, ¿Estaba actuando el Espíritu Santo en ese echar suertes? Sí. ¿Estaba actuando la voluntad humana, el intelecto humano al elegir a los idóneos? También. Yo pensaría que no es ni únicamente humano ni únicamente divino, es ambas. El documento que leímos en el juramento Eso que que acabas de decir. hace, que hace el cardenal decano en el punto 53 dice, prometemos, nos obligamos y juramos que quien quiera de nosotros que por disposición divina sea elegido romano pontífice, etcétera, etcétera, etcétera. La misma Constitución Apostólica entiende que los cardenales están haciendo allá adentro es un acto guiado por Dios. Pero sí es difícil, o sea, eh, creo que lo que en su momento dijo el Papa Benedicto XVI era en sentido de que la providencia divina guíe a los cardenales y que se elija a alguien, no, no anula La la capacidad, inteligencia ni la prudencia, decía él. ni la, ajá, y eso no, no implica que se pueda elegir o que se vaya a elegir un candidato perfecto porque no hay candidato perfecto. Y él va Eh, más allá, ¿verdad? O sea, bueno, él fue más allá. sí, sí, pero O pues, sea, creo que se resume muy bien así. No hay un candidato inmaculado, perfecto, que cumpla todas las características. El único posible sería, pues, si nuestro Señor regresara y se metiera al conclave y diga, pues, elíjame a mí. Y a lo mejor no lo elegiríamos, ¿va? Votaríamos a otro y peligro. elegiríamos a Barrabás. Pero el tema es el Espíritu Santo guía a su iglesia contemplando también nuestros defectos y nuestras carencias y Eso es súper interesante y súper importante como el regalo este de la libertad, del libre albedrío, ¿no? Nuestra responsabilidad, digamos, como personas, como humanos, en cada una de nuestras decisiones. Pedimos su guía y los cardenales piden la guía del Espíritu Santo, pero es súper interesante como la acción del Espíritu Santo, tal cual, como dijiste tú hace rato con otras palabras, ¿no? No está anulando la cooperación nuestra, digamos, nuestro y libre no. albedrío, ¿no? O sea, trabajan de la mano, pero sí, Dios respeta ese libre albedrío Sí, sí. y por eso al final, digo, pues sí, o sea, Es que al es, final es la forma en que Dios gobierna no solo su iglesia, sino el mundo. La providencia divina toma en cuenta la libertad humana. y por eso son inspiraciones divinas, no son imposiciones divinas, ¿verdad? Sí. Porque Pues bueno, ya lo hay por, gente que se va con la finta y pues tampoco. por lo pronto creo que en estos, en estos momentos, orar, orar Exacto. por todos los cardenales que van a entrar allí, por el que será elegido sucesor de Pedro, mm, orar por personas de las que hemos mencionado en muchos episodios y a lo largo de Tómate Ligera los años, que van a estar buscando sembrar confusión y división con estos temas. Hay que orar mucho por ellos. Hay que orar por la audiencia que esas personas tienen. ¿Cuántas, cuántas personas conocemos tú y yo que de buena voluntad pues se han dejado radicalizar y desorientar muchísimo por estos llamados influencers? Pues hay que orar mucho por ellos también. Y, y hay que orar todos por todos. O sea, la oración siempre Orar será una... constantemente y lo que dijiste tú, empezaste, no me acuerdo si fue este episodio el pasado, ¿no? Recomendando, no, pues fue en este, ¿no? O sea, irnos a la fuente, tal cual, vamos a ver, tal, ahora que estén las congregaciones generales, que se vayan a hacer públicas algunas de las homilías, discursos, lo que sea, de seguro algunos de estos influencers que dices van a estar, "Ay, hay que tener cuidado con este porque va a ser no sé qué. A ver, léela primero antes de, ¿verdad? O sea, etcétera, etcétera. Y luego cuando salga y sale alguien que tú no esperabas, también. O sea, al final es Pedro, ¿verdad?
y toda la promesa que hay sobre Pedro sigue y seguirá hasta el final de los tiempos. Es una cosa que creo que sí le hemos entrado suficiente, digo, hace algunos años, pero, pero que tampoco hay que perder, porque luego es bien fácil también verlo como este tema, como tal cual las portadas, conservadores versus liberales, o mi equipo contra el otro y tal, y no hay que caer en esos juegos para nada. Por eso es súper importante. ¿A quién está siguiendo en estos momentos, en estos días, rumbo al cónclave, durante el cónclave y los primeros días ya del pontificado? Súper importante, ¿no? Sí. Sí, casi yo propondría que una vez que salga a ese balcón de la Basílica de San Pedro el nuevo Papa, Como que de la basílica. al balcón de la Basílica, cuando salga el nuevo Papa, que a No, pero no es, saludar al... no es de la basílica. ¿No? ¿De dónde es? ¿Cuál balcón de la basílica? Pues es el balcón de la logia, ¿no? De la Basílica Vaticana o del ¿Sí? Palacio Apostólico. ¿A dónde sale? Sí, es el palacio, ¿no? Según yo es el palacio, ¿no? Pues, bueno, a un balcón del Vaticano. O sea, sí, tú con tu... ay, ¿cómo que? Sale a Me un gusta balcón. molestarte, Rafa, ya deberías de saber. Ya sabías, ya debes de saber. Yo lo que diría es, Estoy defendiendo, güey. Luego van a salir con que yo dijiste mentira. propondría que los católicos que nos escuchen y que les resuene esto en su corazón, que se propongan un ayuno mediático de unos cuantos días después de la elección en los cuales se dediquen A única y estudiar su vida. exclusivamente, Ok. única y exclusivamente a orar por el nuevo Papa. Buena. Eso es buena. Ayuno mediático de redes, de tal. A lo mejor si tú quieres simbólico, ¿no? Unas horas, 24 horas, 48 horas. Me voy a dedicar a orar por él, voy a ir a mi misa, dedicar mi rosario, ofrecer algún sacrificio. Ayuno mediático. Para, creo que sería un gesto bonito, como de voy a orar por el Papa independientemente de lo que lea, escuche, o más bien sin leer ni escuchar. De hecho, ahora que lo digo, me lo estoy diciendo a mí mismo. Yo creo que yo voy a hacer eso. Voy a ver si me propongo Yo, hacer eso de un ayuno mediático de yo estaba unas pensando lo 72 mismo, horas. pero no sé si pueda, la verdad. Y pues está difícil, ¿no? Pero bueno. Y Imagínate más porque a lo cómo te vas. mejor, Güey, si dices que estos días te han estado hablando entrevistas, bueno, a ti, a mí, mañana voy a estar en Univisión, tal, o sea, va a haber también llamadas y a lo mejor es alguien que conozco, que no conozco, que tal, y, o sea, va a estar viendo qué dicen los. O sea, va a estar difícil, ¿verdad? Ni modo y que. tiene razón, va a ser difícil por la naturaleza de nuestras ocupaciones. Claro, los alumnos te van a preguntar a alguien más, tal, pues a lo mejor si no conoces, pues vas a investigar o ver qué rollo. El tema es ir a la fuente, ¿no? O sea, ¿tú dijiste Sí, o no dijiste que en la página del Vaticano o en esta misma dashboard hay la historia, digamos, o biografía de cada cardenal o no? en la página del Vaticano hay una pestaña del Colegio Cardenalicio y en la pestaña del Colegio Cardenalicio hay datos biográficos. Sí, dice Ah, cardenales, bueno, notas biográficas en inglés y en italiano. pues ahí está. Y Eso te y da Vatican News, y te da las notas biográficas de los electores, de los no electores, ¿sí? pues ahí está. O sea, con eso ya vamos a Está saber. actualizado al 6 de abril del 2025. Está al día. Y Vatican News, ¿verdad? O sea, vámonos a la fuente de lo oficial para empezar, porque Sí, pudiera haber, digamos, muchas narrativas diferentes independientemente de quién sea, eh, pues volando, ¿no? así es. Y algo que siempre vamos a buscar, sea quien sea, y que lo hemos dicho desde el principio, la unidad, ¿verdad? Aquí en Tómatelo Ligera, bueno, en Juan Diego Network, sea quien sea el Papa, vamos a estar orando y nosotros poniendo el ejemplo, ojalá, que en primera persona, ¿verdad? Sobre esto, en oración, pero también en acción. Oye, ¿te acuerdas cuando el Papa Benedicto anunció ante los cardenales su renuncia? Que dijo, entre ustedes, aquí presente, probable que ya esté el futuro, porque no estaban allí todos los electores, pero había una buena cantidad. Y dice, y desde ahora le garantizo mi obediencia y mi sumisión. Aquello fue impactante, ¿no? Y Ni como siquiera que, había sucedido el cónclave todavía. como que esa parte no les quedó clara a algunos, o no le Eh, escucharon, no se fueron a la fuente. es que me recordaste un poco lo que dijiste ahorita, eso, como
O sea, estarías diciendo más o menos que desde ahorita, independientemente de quién vaya a ser, tú estás diciendo el que sea, Tal cual. y yo y Juan Diego Network vamos a estar en Somos comunión católicos. en comunión en obediencia, sí. Yo depende de quién sea. Se me puso Yo, la yo, piel chinita, al decir eso. yo depende de quién sea, la verdad. Herejes, como se dice, sismático material, güey. No, es que yo, si los cardenales no eligen a quien yo quiero, pues no va a ser mi papa. O sea, ¿cómo es? Porque Es que fueron 135, ¿verdad? obviamente estoy bromeando, pero qué lamentable y qué pobreza de las personas que mantienen posiciones así, ¿no? Si no es a mi gusto, no voy con la iglesia. Oye, y lo peor es que, ya sé que es otro tema, ¿no? Pero luego muchos de ellos resulta que son apologetas, que son los que pelean, digamos, o discuten o debaten contra los no católicos protestantes de por qué nosotros sí, y el tema de la iglesia, y el tema de la apostolicidad como uno de los temas, y todo el tema bíblico, y luego echándole al sucesor de Pedro, o sea, sus mismos argumentos con Ya los sé. cristianos separados hacia adentro son los que lo causan, porque muchos son precisamente los doctores, los expertos en, y es de que, güey, o sea, está muy extraño, pero no. Aquí, sea Sí, quien no. sea, Yo vamos con la iglesia, con Pedro siempre. por si acaso, exacto, para no dejar la broma hace rato ahí, yo, Rafael Piña, desde ahora lo digo también, con cum petro sub petro, en comunión efectiva y afectiva con el sucesor de Pedro. Que Dios En nos conceda la sumisión gracia, de intelecto y voluntad, ¿no? que Dios nos conceda la gracia, ¿eh? Tampoco por fuerza propia y por mérito propio, no, que Dios nos conceda esa gracia de estar siempre en comunión con el sucesor de Pedro. Eso es importante. No quiere decir que al principio a lo mejor nos va a ser fácil en lo privado, No, o pero tampoco es cosa de, es una decisión mía únicamente, no, también es una gracia. También es una gracia que el Señor nos conceda, hay que pedirla. así es. Bueno, Rafa, pues espero que en estas épocas de la iglesia, estas épocas de sede vacante, te vea más seguido aquí, que grabemos más seguido, y a lo mejor sí se vuelve esto ya algo que regresa para quedarse y que luego podemos ir acompañando al nuevo Papa desde el principio, ¿no? Vamos a Pues ver qué dice el Espíritu vamos a Santo ver. y tu agenda y mi agenda. Sí, 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 vamos a ver cómo va la providencia divina permitiendo cosas y cómo vamos organizando nuestros tiempos. Así es. Pues ya está, Rafa. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que estamos. Desde ya pedimos por el futuro Papa y por los cardenales que estarán orando desde ya y bueno, unidos ahí, platicando y votando por el nuevo Papa. Dios los bendiga. Un abrazo.